Suscríbete a la Panterita. Pero del 2019 y está cada vez más lejos de Qatar. Con bajas, Berizzo comienza hoy a preparar el 11 albirrojo para medir al colero Venezuela y con varias deserciones, entre ellas la de Tony Sanabria, que va para ver nacer a su hijo, y los suspendidos que tiene nuestra albirroja. Y Jota. Vuelta, el Tito Torres ya está a disposición del Andaida, que prepara lo mejor para enfrentar a Libertad y salir de la mala racha en el retorno del fútbol casero. La albirroja vivió anoche otro capítulo de frustración. Empató 1-1 frente a Colombia y sigue fuera de zona de clasificación en estas eliminatorias. El gol de Tony Sanabria tras gran jugada de Ángel Romero ilusionó al país. Le hizo el túnel a su marcador, escapa Romero, el centro al medio. ¡Gol! Con las pisaditas que le ponen nerviosos a todo el mundo, a propios y a extraños, le hace el túnel sutil a su marcador, escapa por la banda y saca el centro de la muerte. ¿Dónde está el centro delantero albirrojo? Sanabria le pone un terciopelo a la pelota y mete por encima del arquero. Ángel Cardoso Lucena habló del factor anímico tras los últimos resultados. De hecho que golpea, pero bueno, sabemos que esto sigue. Tenemos otra final el jueves, así que vamos a tratar de entrar, como te digo, en la misma mentalidad de ganar y bueno, tratar de darnos también una alegría a nosotros y al pueblo. Para Berizzo pudimos ganar, solo faltó tranquilidad. Tuvimos una con Ángel, una con Amarilla, Villasanti, la de David. En ese momento a lo mejor necesitas tranquilidad y no la teníamos, estábamos deseosos de ganar el partido y ansiosos y tal vez no elegimos el mejor golpeo de la pelota, desafortunadamente. El DT argentino justificó el hecho de no arriesgar. El partido en los últimos 15-20 minutos se había decididamente volcado con nosotros en posesión y ellos contragolpeándonos. Cualquier contra que podamos recibir, hasta podíamos haber recibido un resultado adverso. Teníamos la gente indicada, tuvimos las situaciones apropiadas para ganar y bueno, no la pudimos concretar. Para cerrar la conferencia, a Berizzo le pidieron la renuncia y él, fiel a su estilo, apuntó a una cuestión humana y no deportiva. Pero a esta altura, con estos números, dirigiendo a la albirroja, usted debe renunciar como técnico de la selección. Si bien creo que debe terminar su compromiso frente a Venezuela, su equipo no mostró una mejoría. La ubicación hoy y el nivel de juego de la selección deja mucho que desear. Por su trayectoria y por respeto a la afición, le repito, de un paso al costado. Le agradezco a Daniel el desearme quedarme sin trabajo. Yo no se lo desearía a nadie, ni a él mismo que me lo desea a mí. Así que le agradezco la intención y le disculpo el deseo. No son sensaciones que siento por alguien y no me agrada pensar en que la gente pierda su trabajo ni deseárselo. Es una cosa delicada, una cosa poco noble. Que recibas críticas, evidentemente que claro, y insultos, y esto es fútbol, pero desearle a alguien que se quede sin trabajo es un golpe bajo. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. 11:34, estamos empezando una nueva edición de Unión FC después del empate 1-1 entre Colombia y Paraguay. Paraguay y Colombia en el Defensores del Chaco. Lo voy a saludar a todos los compañeros, por supuesto, para analizar el partido y este momento del albirroja. ¿Se va o no se va Berizzo? ¿Cuál es la realidad? Algunos medios informan que está para irse, incluso ganando el jueves, otros que no, que va a continuar el técnico de la selección, que una vez más vio un partido que nadie vio. Que una vez más habló en conferencia de prensa piloteando. Cuando vas al examen y no sabes nada y empezás a escribir y... Eso es pilotear. En nuestra época, así se llamaba, así era el pilotaje. Está el doctor Sosa Jovellanos en líneas. Doctor, ¿cómo le va? Hola muchachos, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Nico, Fede. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buen día a todos y cordial saludo a la audiencia. Bueno, doctor, ¿qué hacemos, doctor? ¿Cómo encaramos lo que resta de las eliminatorias, doctorazo? Y bueno, yo creo que esta es una responsabilidad que tiene la Comisión de Fútbol, de la que yo no formo parte, pero yo tengo mi opinión. A mí me parece que si bien empatamos, tuvimos muchas opciones de gol que no pudimos concretar. Y finalmente nos empataron por un accidente, ¿verdad? Un accidente de una pelota que pega en la mano de un defensor y se cobra penal. Yo creo que en parte el Paraguay jugó muy bien, manejó el partido, y en parte Colombia también tuvo su juego hegemónico, ¿verdad? Hay que considerar que Colombia no es un equipo fácil, es un equipo que desde hace mucho ha ganado un lugar preponderante en Latinoamérica. Así que, si bien no es satisfactorio el resultado, sin embargo no nos deja afuera. Sin dudas, doctor, no nos deja afuera, hay chances, pero le pregunto una cosa, el primer tiempo, de milagro no estábamos 3-0 abajo, doctor. Yo entiendo lo que usted manifestó, que tuvimos nuestras chances, es lo que dijo Berizzo ayer, aferrándose a los últimos 15 minutos del partido, porque no habló de otra cosa que no sean los últimos 15 minutos del partido, donde sí, por empuje, por ir arriba, generamos 2-3 situaciones de gol. Colombia nos perdonó la vida antes, doctor, en innumerables ocasiones, ¿o no? No, cierto, Colombia tuvo su chance, pero nosotros también la tuvimos en el primer tiempo. También cuando llegamos, y llegamos con fuerza, y pudimos haber convertido. Pero bueno, este es un empate. ¿Qué es lo que propone la opinión pública? ¿Qué proponen los periodistas? ¿Sacarla a Berizzo? ¿Será que esa es la solución? ¿Quién viene en vez de Berizzo? Todas esas preguntas hay que hacerse, porque la cuestión no es cambiar un técnico o sacar a un técnico. También hay que analizar quién viene, quién está disponible, quién quiere asumir la responsabilidad. Esta es una cuestión que los dirigentes que están en la selección deben recomendar o tomar la determinación. Yo creo que esto no se debe tomar desde el lado pasional. En el fútbol también hay que ser racional. Nosotros venimos de un trabajo, de un proceso que está haciendo el entrenador Berizzo. Nuestro equipo es prácticamente nuevo. Hay un recambio importante de jugadores. Doctor, no es nuevo, son los mismos hace 7, 8 años, doctor. Está Gustavo Gómez, está Alonso, está Anthony Silva, el mismo Tony Sanabria, están todos los que están hace 8 años, doctor. Algunas que otras sumas, sí, caso Vito Martínez, alguna que otra, bueno, el invento de Gastón Jiménez, que yo no sé cómo ustedes permiten que mantenga su capricho, porque es uno menos en todos los partidos, pero después es la base
de siempre, doctorazo, están todos, son básicamente los de la Romero. eliminatoria, los Romero, Almirón, yo no sé qué equipo nuevo habla, doctor. Son todos los mismos de hace 4 o 5 años. Yo creo que son nuevos porque hoy son titulares. Ninguno de ellos era titular. Tal vez salvo algunos, 1 o 2. Pero hay nuevos, Brian Zamudio, hay nuevos jugadores que están entrando. No es un equipo antiguo. Y además, los antiguos no eran en la mayoría los titulares. O sea, hoy son titulares, por lo tanto es un equipo nuevo. Es un equipo nuevo y en formación. Eso tenemos que tener en cuenta. Y en el proceso formativo de una selección, no son 15 días o un mes como un equipo de fútbol, en donde el entrenador tiene todo ese tiempo para imponer su estilo de juego. Doctor, es el técnico privilegiado con 2 Copas América. Igual que doctor. Ramón Díaz, o sea... El técnico privilegiado con 2 Copas América para trabajar y en 26 partidos. Yo quiero preguntarle lo siguiente, doctor, porque yo creo que después, bueno, podemos coincidir en apreciaciones futbolísticas o no, y cada uno tiene su postura, y como se dice, todos somos técnicos y todos vemos el deporte y el fútbol a nuestra manera, y ahí podemos coincidir o no, y es lo más normal del mundo. Pero después de 26 partidos, doctor, ¿a usted le deja tranquilo el rendimiento de Paraguay? ¿Esperaba esto del albirroja o en 26 partidos con 2 Copas América encima? ¿Esperaba que los números fuesen mejores? Ganamos 3 puntos de 12 de local. 3 puntos de 12 de local. Yo creo que sí, los números tendrían que haber sido mejores. En eso sí coincido. Mi expectativa sobre el albirroja obviamente es la máxima posible. La máxima posible es que gane todos sus partidos. No puede darse esa máxima posible. Pero esta es la mínima también posible. La que estamos teniendo es la mínima posible. Y yo creo que tenemos que levantar, ¿verdad? Por eso yo digo que ¿cuál es la solución? El cambio de técnico, el cambio de jugadores. Tampoco esa es la solución, porque están los que pueden estar y deben estar. Es el cambio de técnico, y solo el cambio de técnico es la solución. No debería uno ser más razonable y decir, bueno, vamos a cambiar el técnico, pero ¿quién viene? Lo que pasa, doctor, un abrazo respetuoso, lo que pasa es que no hay mejoría futbolística. Él está desde febrero del 2019, cuando asumió la dirección técnica de la selección paraguaya de fútbol. Y no hay, cualquiera de nosotros, sin ser técnico ni haber jugado profesionalmente al fútbol, sabemos mínimamente lo que es jugar bien y jugar mal. Y con este señor no vamos a jugar bien. Hasta ahí, este es su estilo. Él cree que, y está convencido, y a lo mejor está bien, porque es su opinión, que todo lo que él hace es por primera vez que se hace en la selección paraguaya de fútbol y que estamos por buen camino. Pero no avanzamos. No hay una mejoría. Suponiendo que nos vayamos al Mundial, vamos a ir a hacer un papelón en el Mundial. Entonces, si cambiamos y nombramos a un técnico joven, paraguayo por ejemplo, que está acá trabajando, vamos a ver si qué es lo que hacemos a partir de ahí y ver para un futuro si es que se puede mejorar futbolísticamente. Pero con este tren futbolístico, doctor, no les vamos a ganar absolutamente a nadie. Esa es la situación. Yo respeto la opinión de ustedes, ¿verdad? Y en algún aspecto estoy de acuerdo, en el sentido de que hemos obtenido muy pocos puntos en estos partidos que se han jugado. Yo lo que pongo como interrogante es si el cambio de técnico es la solución. Pero Esa fue es la solución, interrogante. doctor, fue solución cuando estaba Gustavo Morínigo, se le sacó rápido. Cuando Chiqui tuvo 2 combos en malos números, se le sacó rápido. Y con Víctor Genes, ni qué decir, o sea, se le sacaron rápido. O sea, Ramón Díaz tuvo 2 Copas América, que son 2 meses de trabajo, cosa que muy pocos entrenadores tienen. Y ahora Berizzo tiene 2 Copas Américas también. Acá nosotros nunca queremos cortar procesos,
pero no es nomás relativo como cuando tuvimos entrenadores paraguayos. Y bueno, esas son experiencias anteriores. ¿Cómo resultaron esas experiencias anteriores? ¿Cómo resultaron? No, ninguna con éxito, doctor. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Yo coincido, doctor, en que vos no sabés si lo que viene es la solución o termina siendo peor y todo. O sea, hasta puede ser peor y volvemos a jugar 4 partidos de local y en vez de hacer 3 puntos hacemos 0 o hacemos 1. O sea, no te garantiza. Sí creo, doctor, que en base a la evaluación hecha en estos partidos, en estos 26 partidos, no son 4 o 5 partidos como mencionaba recién Jota, que han tenido otros técnicos de forma oficial, 26, obviamente estoy mechando lo oficial y los amistosos también. No nos vamos para ningún lado, doctor, estamos caminando en círculo. Esa es la preocupación. Si vos ves en algunos partidos, bueno, esta mejoría acá, yo en algún momento le discutía aquí a Jota el tema de la posesión, y en esos primeros partidos, los primeros juegos, yo le decía, bueno, vamos a dar tiempo, por lo menos empezamos a tocar un poco más. Después ese mismo piqui en la mitad de la cancha no nos hace dañarle, pero ni a un gatito que se pone enfrente. O sea, no, estamos ahí en la misma. Ayer otra vez, vamos a coincidir una cosa, doctor, lo que vos decías hace rato, Colombia es rival difícil. Colombia es más que Paraguay, en jerarquía, en nivel de jugadores, es más que Paraguay. Eso creo que no podemos discutir en mano a mano, porque hay una falta de jerarquía en la selección indiscutible. Falta de jugadores que también entiendan lo que pasa en la cancha y que se revelen. Ayer Anthony Silva le pegó un grito a Brian Zamudio porque se fue y se hizo el solidario a los 86 cuando necesitábamos ganar. Esas cosas ya no son cosas del técnico. Coincidimos que hay una falencia en la estructura que ya es de un análisis mucho más largo y en lo que también, por supuesto, seguramente en algún momento la APF se debería sentar a analizar del nivel de nuestro fútbol y de qué jugadores estamos sacando. Pero en lo que estrictamente respecta al técnico, doctor, hay un nivel de juego que no ha mejorado nunca, que las pocas veces que dimos un pasito al siguiente partido retrocedimos 2, como pasó en la Copa América. Ahí es donde yo consulto, está bien, no tenemos garantía de si viene un técnico nuevo va a mejorar, puede ser peor, pero con esto que ya vimos, ¿alcanza para llegar a la Copa del Mundo? Por los resultados, yo creo que no. Ahora, ustedes harán sus evaluaciones, doctor, y sobre todo la gente de fútbol, ahí del departamento de fútbol. Claro, el departamento del fútbol es el que tiene que hacer el análisis, y tiene que hacer el análisis desde el razonamiento claro y tranquilo, no desde la pasión, porque también los dirigentes somos también hinchas y no debemos hacer ni tomar decisiones desde la pasión, sino desde la razón. Doctor, así es. Doctor, ¿hasta qué punto un dirigente se puede meter en el trabajo de un entrenador? Porque a mí me da la sensación que hay demasiada pasividad de parte de quienes están en el entorno de Berizzo. Le dejan hacer demasiado, no sé si le piden explicaciones internas, pero uno escucha las conferencias y Berizzo me da la sensación a mí que ve un partido totalmente distinto al del resto de la población paraguaya. ¿Hasta qué punto alguien puede decir, profe, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste esto? No, yo creo que la dirigencia tiene algún tipo de injerencia, puede reclamar a Berizzo por qué jugamos tan atrasado, por qué no se juega más con pelota al medio, por qué no se juega a los costados, y él da la respuesta, pero la dirigencia no le puede sustituir al técnico. Para eso uno contrata un cuerpo técnico y deposita su confianza en el cuerpo técnico para que el cuerpo técnico libremente haga su trabajo. O si no, que sean los dirigentes del técnico, los técnicos, ¿verdad? Cada cual en su función y en su rol. Ni el técnico puede asumir el lugar del dirigente, ni el dirigente puede asumir el lugar del técnico.
Nosotros tenemos que hablar sí con el técnico, tener las explicaciones que correspondan al partido jugado, pero nada más que eso, ¿verdad? ¿Usted no cree que amerite una reunión ahora para hacer una evaluación antes de jugar con Venezuela de la dirigencia? Yo creo que el departamento de fútbol está en constante reunión. El departamento de fútbol de la selección están en la burbuja con los jugadores, conviven allá en Albiroga, así que ellos están en constante contacto, ¿verdad? Doctor, es así. Si usted fuese parte de el departamento de fútbol de la APF, que no lo es, opina como vicepresidente y agradecemos que esté en contacto con nosotros, ¿cuál sería su visión, su decisión a futuro? ¿Aguantarlo a Berizzo hasta el final o sacarlo pase lo que pase el jueves o incluso antes? Y no podría opinar porque no estoy en el departamento de fútbol. Por un lado, entonces, desconozco las realidades que uno conoce cuando está en el departamento de fútbol y está en contacto con el cuerpo técnico, los jugadores, convive con ellos y ahí sabe la realidad. Yo no tengo esa experiencia y por tanto no podría responder. Por otro lado, tampoco podría hacerlo porque no formo parte del departamento de fútbol, no me corresponde, no es mi responsabilidad y sería atrevido que yo lo haga cuando que los que deberían hablar son los miembros del departamento de fútbol. ¿Quiénes son hoy los integrantes del departamento de fútbol, doctor? Tengo entendido que es el presidente, Miguel Figueredo y Díaz de Vivar. Pero Miguel Figueredo no lo vemos habitualmente o él está ahí permanentemente con la selección. Antes sí estaba. Hoy está cerca del equipo de trabajo allí. Yo creo que sí. Mira. Bueno, gracias doctor por su tiempo. Un abrazo muy muy amable. Gracias por atendernos. Un abrazo a ustedes también y mi respeto a la audiencia. El doctor Sosa Covellano, vicepresidente de la APF. Yo entiendo ahora cómo estamos. Más claro, agua. No. Yo insisto con lo que decía ayer en la transmisión televisiva. Aquí esto me parece, Berizzo ya nos demostró para qué está y qué tipo de resultados podemos sacar con él y qué podemos ver futbolísticamente de sus equipos. Pero esto es dirigencial. O sea, Berizzo ya es el último de los problemas. El mal manejo, el poco criterio que se tiene, la paupérrima toma de decisiones, entre otras tantas cosas que habitualmente debatimos aquí en la mesa y de las cuales hablamos y debatimos y hasta proponemos ciertos tipos de consideraciones que creemos pueden llegar a ayudar. No están metidos, chicos. No están. Hay 2, 3 que son el presidente y seguramente Díaz Vivar, que lo vemos siempre. 3, 4 que están ahí con los jugadores porque todo el día. Enrique Sánchez. Que son los que están metidos después. Figueredo cuando estaba, vos le veías siempre, ¿verdad? En la foto, en el video. Hoy no lo ves. Por eso hay 3, 4 que seguramente están ahí cerca y que saben hasta quién le duele su dedito. Pero yo te digo. Pero después el resto es muy... Te cuento una infidencia. Ayer pasaron, estuvieron en la cabina de Nico también, el doctor Brunstein y un alto directivo. No voy a decir su nombre porque no me corresponde, porque no es algo que debería contar al aire con nombre, porque no tengo su autorización, y cuando es algo privado yo respeto, y cuando es algo que puedo contar, cuento. Pero un alto directivo de la APF, a ver cómo estaba el tema de la cabina, cómo está, qué sé yo, faltaba algo, si no faltaba, y me pregunta antes de salir, che, ¿juega Jiménez? No, verídico. Sí, le digo. Ala. Y se va. O sea, yo no sé qué espera Harrison. Yo no sé si él se va a hundir con
con este proyecto o no, porque Harrison va a tomar. Lo que pasa es que podemos ir al Mundial, Chipi. Claro que podemos, Jota. Estamos ahí. Lo que Pero pasa es que estos rivales eran nuestros rivales. Jota, vos perdiste. Hay dos partidos para mí fundamentales, que son Bolivia y Perú. Esos son los partidos, Bolivia y Perú, los que pasaron. Los puntos que perdiste contra Bolivia y Perú son los puntos que hoy te dejan sexto. Pero también los puntos que perdiste contra tus pares. Colombia, Ecuador es tu Está par. bien, pero Jota, a lo que yo voy nomás, Colombia hoy es más que vos. No, Chipi. No, eso es lo que yo voy. No, Jota. Jerárquicamente, por favor. espera, te puedo explicar en eso. Yo le quiero felicitar primero a Jota porque él tiene esperanza todavía. Claro que es más que vos porque tiene jugadores en un nivel mundialista que fueron todo lo que vos quieras. Pero históricamente, Messi, Neymar es Argentina-Brasil. O sea, Colombia, Ecuador, en las campañas buenas nosotros le ganamos de local. Por más de que sea más que 4 años no le ganamos, Jota. Bueno, pero le ganamos. A Colombia, no, allá le ganamos. Allá le ganamos. Una vez le ganamos. Pero siempre le sacamos los puntos que le tenemos que sacar. De pedo, con todo respeto, una vez de pedo. Bueno, pero porque ese partido que mete Tony al final era para perder 3-0. Con Cabañas le ganamos también allá. Sí, el gol de sí. 3-2. Por eso digo, siempre que nos fuimos al Mundial, estos partidos ganamos. Eran ellos los que no nos podían pasar porque son nuestros pares. Después con Brasil aguantate, un 1-1 festejá, con Argentina un 0-0 festejá, pero con Colombia, con Ecuador, con Chile, no festejábamos un empate. No, pero había una mejoría en la cancha, uno se daba cuenta qué es lo que hacían los muchachos y había esa rebeldía que le llevaba a hacer algo que no sé si partía del cuerpo técnico. Yo a eso Pero voy. lo que pasa es que ahora no hay ninguna posibilidad de mejoría, hacer más que esto no hay. No jugó mal ni Paraguay, con Venezuela. Nico, no jugó mal Paraguay, pero no tiene ese plus y ese cambio de que... Para mí no jugó mal, Jota. Bueno, pero... Primer tiempo merecíamos estar 2-3-0 abajo. ¿Sabía que voy? No fuimos un desastre. No, pero habían cosas que se podían... O sea, no se ve que se le ayuda en una estrategia para atropellar, porque podíamos empatar, pero irnos encima. Con 4 centros, con triangulaciones, con pelota al área. ¿Cómo me que Florentino esté afuera en un partido así? Cuando vos vas a dejar a Morel de tapón y necesitas 2 tipos que te corran y le pones al bomba de Gastón Jiménez. No, pero Villasanti ya no daba más. No puede ser. Villasanti, o sea, es una falta de respeto. Se tiró de cabeza todo el partido Villasanti. Hubo un partidazo Villasanti. Sí, y ya no daba más y quedaba un cambio que no se utilizó. Enciso mismo podía entrar, que es algo diferente que te puede proponer Ludila 1-2, patea bien de lejos. Después no pusimos todos los mismos jugadores de la misma línea, el único que rompía era Villasanti. Claro. Y después los otros la misma cosa, más de lo mismo ponía. Y se resume lo que es nuestro técnico con ese tiro libre faltando 10 segundos para terminar el partido que le dice a Anthony Silva, andate allá a tu arco. Cuando que pica Lucena tenía que estar en la cabecera del área para pescar el rebote. Ni siquiera quiero entrar. Pero es ABC, ni siquiera es. Toda la razón, Nico, pero ni siquiera quiero entrar en si es buen técnico o no es buen técnico. Pero que estemos en esta situación y faltando 1 o 2 minutos no metamos a un volante más en el área, no te digo a un central, para decir hay que mandarle al central que un delantero más. Contra el partido de Colombia, si hablamos con algún colombiano, ¿quiénes jugaron mal? Los 2 centrales, un desastre. Claro. Los 2 centrales fueron un desastre y nunca jugaron 2 contra 2. Nunca le pusimos un hombre más. Que vaya, Ángel, esos últimos 5 minutos nomás tenía que ir alguien a jugar en el área. Pero sobre su idea no cambió. Entonces ya no pasa por si es o no es buen técnico, sino que su idea es más importante que irnos al Mundial. Yo te quiero mostrar, lástima que no grabamos, el susto de JJ cuando le pregunto ¿a quién le va a cambiar? Y barajaba el Morel, qué sé yo, que está tocado, había uno, Gastón que no corre, estábamos barajando, ¿verdad? Y después muestra el cartelito ahí de Tony Sanabria. Y la cara de espanto de JJ era un susto, pero grandísimo, ¿verdad? No, inentendible. ¿Sabes qué pasó en ese momento del partido, Chipi? Ese era un momento en que Colombia consiguió el empate. Sí. Entonces, Rueda, que jugó un 4-4-2 ordenado para esperar, al saber que Colombia consiguió el empate, le abre a Roger. No, refrescó los 4-5-1. Pero él quiso meterle a Roger de punta. Pero le abrió la derecha. Eso fue a los 3 minutos cuando Cuadrado empezó a sufrir porque pasó Martínez. Pero igual Roger Martínez por característica es puntero. O sea. Bueno, pero él lo que hizo fue refrescar el trabajo defensivo de cerrar el medio que estaban haciendo los 2-9 para poder tener frescura en una contra porque Paraguay se te iba a venir con el empate. Porque puso 2 velocistas. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Y Falcao, que
Claro, refrescó los dos. No dio ventaja porque Falcao no da más. Pero refrescó los dos, la idea era esa. Sí. Refrescó los dos. Entonces, ese momento del partido ya era tuyo. O sea, Colombia ya te tiró el mensaje que te iba a esperar. Entonces, era momento de poner un punta más. Claro. ¿Sí o no? Totalmente. Amarilla con Tony, sé que no tenemos el centro delantero grandote, bueno, amarilla con Tony y Gastón Jiménez y Morel, uno de los dos estaba de balde en la cancha. Totalmente. Porque Morel ya viene de jugar en la altura y sentía cada rato se tocaba. Y Gastón Jiménez hace un trabajo correctito que no hace ni fu ni fa. Entonces no llega al área, no mete pelota, no es conductor, pero tampoco está ahí. Entonces los dos estaban de más en la cancha, Villasanti te empujaba. Era momento de tirarle o a Kaku o a alguien para que alimente de por dentro y meter un delantero más para jugar 2 a 2. Entonces Colombia iba a tener que meter un volante más o un central más para no jugar mano a mano. Vos le ibas a cambiar la estrategia. Al ratito se cansaron los dos, cambió los dos volantes centrales, Rueda. Refrescó todo, lo único que le faltó fue cambiar los dos centrales. Sí. El refrescó, no le movimos nada de la estrategia a Colombia. Nada no le movimos. Partido fácil. O sea, se teníamos que haber equivocado uno de ellos o una genialidad de algún jugador nuestro para hacer un gol. Claro. El partido a lo que planificó Rueda le salió perfecto. No le hiciste pensar nada. No le metiste en aprieto. Nada. Terminaste como arrancaste. Con un punta, con 3 volantes, con 2 abiertos que no recibían la pelota. Terminaste como arrancaste. Y esas pues son las estrategias y el jugar el partido durante el juego. Muy poco partido te salen como a Rueda, que planifica una cosa y empieza y termina de la misma manera. Yo a eso voy. No meter 2-9. Solamente porque es la de Bielsa. Crepo y Batistuta no. Así mismo. No, es una locura, Jota, que estemos apeligrando el otro mundial. Yo insisto, yo creo que podemos ir, Chipi. No, claro que podemos ir, pero estamos apeligrando, Jota, con esto. El tema es que parece que los demás nos suman. Y estamos siempre ahí a un partido del quinto lugar. En algún momento eso se va a disparar. Y ya no va a haber ese, no, estamos ahí. El podemos ir, que coincido con vos, pero es... Estamos en la pelea, estamos calculadora. Estamos en la Sería pelea lindo desde que abajo. Berizzo se adecue un poquito a nuestra idiosincrasia nomás, y nosotros a su idiosincrasia. Pero 2 años, casi 3 años ya está. No, 3 años, Nico, si 2019, 2020, 2021. Si querés acá apostamos, olvídate que le van a echar hoy, no es así, o sea, él va a dirigir otra vez, dentro de un mes se va a ir, hay que solucionar. Tiene que ceder un poquitito. Está visto. Tiene que ceder un poquitito. No hay solución. Pero Jota, hace un año que se insiste sobre esto. Yo recuerdo ese partido contra Bolivia, presentamos las mismas falencias. Estoy hablando del partido contra Bolivia en el Defensor. Sí. Cuando termina el año dijimos, tenemos que mejorar para el combo de marzo. La PF algo tiene que hacer, tiene que golpear la mesa. El discurso es el mismo. Es que yo no estoy de acuerdo con Jota con que podemos clasificar. Si no ganas el jueves, de hecho si no ganas... No le gana a Venezuela. Jota, está afuera. Pero lo mismo estamos diciendo. Si no le ganás a Venezuela el jueves, estás afuera. No. Si le ganás a Venezuela el jueves, es seguir remando contra la corriente. Igual no avanzar nada. Y encima que somos inferiores, porque hoy no tenemos jerarquía. Esa es la realidad. Tenemos que después jugar contra Argentina de local, que está en un buen momento. Tenemos que ir a la altura de La Paz, que siempre luego nos playamos y nos cuesta, que por poco no se puede jugar. Que tenemos que ir de Chile a Chile de visitante. O sea, es todo remar contra la corriente. Entonces, yo creo que Jota no hay más lugares en no podemos, estamos ahí. ¿Y qué si ganamos el jueves? Es lo lógico. Claro, estamos obligados a ganar a Venezuela. Venezuela, Bolivia, Perú no puede perder. ¿Qué dijiste? Venezuela, Bolivia, Perú están debajo tuyo, no podés perder. Venezuela y Bolivia de local no ganamos. Y bueno, pero no podés perder. Entonces, ¿qué estamos esperando, Jota? Encima, si ganamos el partido contra Venezuela, será la segunda victoria de Paraguay en eliminatorias. Al mismo rival. Ojo que Perú es mundialista. Si Paraguay estaba en la situación hoy de Bolivia y de Venezuela, y yo soy venezolano, diría lo mismo. Paraguay no te puede ganar. O sea, hoy tus rivales son Chile, Colombia, Ecuador. Uruguay, Argentina y Brasil no son tus rivales, ellos están armados. Decime el equipo de memoria de Uruguay, de Argentina y de Brasil y me vas a dar 13 nombres.
están los 13 nombres, el resto no. Chile no sabe quién es titular, Colombia no sabe quién es titular, Ecuador no sabe quién es titular, Paraguay no sabe quién es titular. Nuestra pelea son esos 4 países. No, Colombia sabe, Jota. Bueno, Colombia más Colombia o menos... y Chile en un 60-70%. Sí, pero Muto el otro día jugó Quintero. El otro día jugó Quintero, por ejemplo. Pero vos sabés que tu defensa es Medel, Mena, Isla y el otro que no me acuerdo, Pulgar, Vargas y Vidal. Peor todavía. Ahí te doy 6-7 nombres, Jota. Peor todavía, por eso te digo, Uruguay, Argentina y Brasil están. Sí, porque Argentina encontró su grupo con ese título que ganó, Brasil está de taquito bailando samba, se va. Coincido. Uruguay ya está arrancando otra vez y es sólido porque tiene mucho tiempo de trabajo y cuando arrancan. Ya arrancaron. Bueno, Ecuador, Colombia, Paraguay, Chile están ahí en la nebulosa. Nosotros tenemos muchas chances de ir al Mundial, pero no a cualquier costo. No al costo de que la bandera va a ser Berizzo. Tenemos que ir a lo Paraguay. Terminó la conferencia y el colombiano dijo, nosotros sabemos que este es un equipo aguerrido que no se entrega nunca. Jamás dijo que es un equipo de posesión, de buen toque y de mucha técnica. Y ahí está. Somos un equipo aguerrido. Nos faltó ese plus, o sea, empujar un poquitito más en la estrategia. ¿Cómo aplicar lo de Florentín, por ejemplo, que quedó afuera en un partido? Yo digo nomás, Morel, que a mí me gustó que sea que no se mueva de esa zona. Pero vos necesitas para eso laterales que ya no tenías, por Arzamendi está en un mal momento, y Rojas de lateral. Y Jota, no está en un buen momento. Y poner un X ahí va a ser el mismo partido que Arzamendi. Cuando jugó Blas Rivero marcó la diferencia por izquierda. Los dos goles hicieron a la espalda de Blas Rivero. Te voy a mostrar el video, culpa de Blas Rivero. Estamos hablando de ataque. Culpa de Blas Rivero de que un jugador lateral no puede llegar a primera marcando. Pues yo te puedo decir entonces que y David Martínez no tuvo la culpa la de pasar. También. Pero eso no es porque Blas Rivero dio mucho en ofensiva, o sea, no va contra Blas Rivero. Pero te digo más, defensivamente eso, los laterales ofensivos tienen problemas defensivamente. No bueno, pero no podemos. Ayer que necesitábamos atacar, ¿y cómo atacamos con Rojas? 2-3 pelotas limpias tuvo. Yo te iba a decir por qué no atacamos. Ataque. ¿Y por qué lo llama Marco Cáceres y no lo llama a Espínola? ¿O no lo llama a más? ¿Sabes por qué Rojas tuvo 2-3 pelotas? ¿Quién jugó al lado de Rojas? ¿En qué sentido? Y delante de Rojas, ¿quién jugó para que Rojas tenga esas 2-3 pelotas? Kaku. Bueno, y arrancó el partido. El partido arrancó por el lado de Villasanti. El único cambio que se hizo durante el encuentro, ¿vos te diste cuenta cuál fue? A los 5 minutos cambió de lugar Villasanti con Jiménez. Sí. Porque otra vez hay algo que a Gastón Jiménez no le encaja y le acomodó otra vez a él. Porque por el otro lado con Cuadrado sufría, entonces le tiró a Villasanti para que vaya a laburar de ese lado. Ahora Cuadrado después se movió libre como un enganche y jugó Cuadrado. Ese fue el segundo tiempo. No, el primer tiempo. Sí, pero él tenía que volver al 4-4-2. Eso es Cuadrado hace siempre. Pero en el primer tiempo Sinisterra ya va a jugar a la derecha en un momento. Después de una pelota parada se quedaron 3 minutos después. Después volvieron otra vez. Y el que se desordenaba era Cuadrado porque él juega la pelota. Claro, pero para mí ayer jugó no una posición, porque jugó de enganche. Pero tenía que volver al 4-4-2. Sí, él se desordena, ¿verdad? Pero tenía que volver al 4-4-2. Pero al Kaku le cambiaron completamente el circuito porque arrancó Villasanti y después vino Gastón por ese lado. Y Rojas que no te hace la espalda a no ser que sea obligatorio. Y el Kaku igual así todo hizo un buen partido. Pero en el inicio se cambió todo lo que vos planificaste y entrenaste. En teoría sos un equipo de posesión, pones un enganche zurdo por derecha para que alimente. Vos tenías previsto un circuito de juego por derecha. Y a los 2 minutos se cambió tu circuito de juego. Entonces, si nosotros somos un grupo de que jugamos al truco y los 3 nos entendemos y un día en la final me ponen 2 y uno no vino y el otro no entiende ni atrás ni adelante, ¿ganamos o perdemos? Sí, bueno, pero ellos entrenan todos los días, Jota. Entrenan todos los días, o sea, no. Se cambió el circuito. Debería jugar en el mismo deporte todos los días. Hay una jugada. Es selección paraguaya, Jota. Está bien, pero se cambió el circuito, hermano, lo que voy. Es que se cambió, lo único que se cambió fue Villasanti y Gastón Jiménez. ¿Por qué? Vos te diste cuenta que al empezar el partido le arrancó al otro lado. Y a lo mejor por lo que decís, Jota, por lo defensivo de Villasanti, pero yo no vi que eso haya cambiado en gran parte el funcionamiento de Paraguay. No, sinceramente, o sea, Villa hizo un buen partido, Kaku Romero hizo un buen partido. Rojas, le pongas a Gastón ahí o le pongas a Villasanti, no va a ser un lateral ofensivo. Y nosotros necesitábamos ayer, los últimos 15 minutos, los últimos 20 minutos, necesitamos 2 laterales que ataquen. Sí. O sea, nos faltó el lateral derecho.
Rojas. Y nos faltó un lateral izquierdo de mejor nivel. Era Hernán. ¿Por qué no entró Hernán? Hay una jugada en el segundo tiempo en la que Kaku le da un pase profundo a Robert Rojas y Robert no entiende. Se queda. ¿Por qué? Porque no es un lateral de oficio, no es un lateral ofensivo. Y la TV muestra la imagen de Berizzo reclamándole a Robert Rojas. Ahí vamos a lo que siempre decimos. Berizzo cree que un jugador tiene que adaptarse a todas las posiciones y tiene que saber todas las maneras de moverse en determinadas situaciones. Sí. Kaku hizo un buen trabajo, da un buen pase, pero Robert Rojas no es un lateral ofensivo. Capaz si teníamos a un lateral con otras características, ese lateral llegaba hasta fondo de cancha y se generaba una situación de peligro. Pero esta pregunta que nos hacía recién el doctor Sosa Jovellanos, es la pregunta que ellos hace rato tienen que estar analizando. No, yo sé, Jota, pero ¿qué va a hacer? En 2-3 comentarios te das cuenta que está hablando de... Es como que yo hablemos de mecánica. ¿Y son los dirigentes que tenemos, Jota? No. Se te soltó del tapabocas, Jota. No vaya más gesticular, Jota, si no sé. Se pone nervioso, Jota, pero él está optimista. A mí... ¿Y Nico? Yo no veo ninguna mejoría. Yo estoy muy... Pero la pregunta que hace Los jugadores están bien. Ayer se tiraban de cabeza, Chipi. Lo que falta es un poco de esa estrategia de eliminatoria. Chile era distinto. Yo por eso voy, con todo el respeto, ¿verdad? Por un punto de vista nomás. Pero Chile es distinto, Ecuador es distinto. Ahí es más fácil hacer ese trabajo, porque ellos son técnicos, ellos tienen un montón de cosas de que no se apuran para perder la pelota. Nosotros decimos tenencia, le pasar la pelota al Derete mira, no le presiona a nadie, no hay nadie viene a buscar, tira a un costado, le presionan al 9, claro, le da al Derete le da a Rojas le sale el 9 Borja, que decidió salir, boom, larga. Sí. Eso no es tenencia. Totalmente. Tenencia es dársela al que le soltó, al que le soltó el que te viene a marcar. Borja estaba con Morel, le soltó a Morel para venir a marcarte a vos, yo le tengo que dar a Morel. De emboquillada, de huevito, con una gambeta, con tranquilidad, saca para un costado y le da. Morel otra vez, cuando se da vuelta y recibe, el que le soltó a Villasanti y va sobre Morel, yo le tengo que hacer llegar a Villasanti. Es 2 contra 1 siempre. ¿Por qué? Porque el arquero juega. O sea, lo que vos entendés entonces, Jota, que la mayor responsabilidad de los jugadores. No, al revés. Yo creo que no se le cambia la estrategia. Queremos entrar con un partido. Pasó con Uruguay. A los 3 minutos se dio cuenta que no era, entonces Almirón tuvo que jugar ahí. Todo el partido jugó ahí. Parece que hay que volver a estudiar 3 meses ese partido para hacer un cambio. No tiene imaginación de imaginar y hacer que suceda un juego, sino que es muy focalizado en una idea. Yo a eso voy. Sí. Yo no critico su idea, mira que su idea es buena y salió en un par de veces. No, pero salió, el juego con Chile salió, con otros momentos salió también. Con Argentina salió, con Brasil salió, dentro de lo que significa. Y no son partidos que normalmente le pegamos un baile. 10, 15 minutos sale, eso no es que salga. Por eso digo, para que salga más tiempo, hay momentos donde tenés que adaptarte a otro sistema, a otra estrategia, y después cuando te acomodó el partido volver otra vez a cambiar. Él es un fundamentalista que viene y mira, pero Jota, pero no, vos podés ser fundamentalista, perfecto, pero él viene y mira y dice, no tenemos nada. Ese es su pensamiento. Totalmente. ¿Cómo? ¿Vos ese es su pensamiento y le convence a todos que no se tiene nada. Que no somos nada. Cierto, no se tiene mucho y se tiene probablemente una de las peores generaciones. Coincido. No, yo creo que sí, Jota. Seamos realistas también. No. Ahora, no da para no hacer nada. No. O para morir con una idea. Sí, yo creo que podemos pelear mejor y podemos clasificar también. Del 92 hasta hoy. Está convencido de que lo que hace está bien. Ayer cuando se le reclamó, por ejemplo, de los cambios, dijo, sí, en grandes pasajes del partido jugamos hasta con 2 centrodelanteros, dice, con Tony y con Romero, así viene el gol, dice. Y no tiene nada que ver, el gol era una cualquier cosa menos porque jugamos con 2 centrodelanteros. Entonces él ve algo que no es. Ese es el tema. Es su conferencia dan lástima, Nico. O sea, no. Lo ayer, cuando empezó a hablar. La conferencia de Alfaro. Es lo mismo. Alfaro Rueda. Alfaro, en Ecuador. Él está haciendo lo mismo en Ecuador. Él en su conferencia habla como si fuese que está descubriendo el Ecuador. No, y te quiere convencer que vos no sabías luego. Y vos no, a nosotros, y es cierto, Ecuador tenía mucho y tiene muchos problemas de orden táctico defensivo. Pero una cosa es el mensaje de que nosotros tenemos que fortalecer eso.
que a nosotros nos podrían decir que nosotros podemos tener mejor la pelota para aprovechar nuestra agresividad, a que nos digan no, olvidémonos de tirar la pelota larga, tenemos que tener la pelota, y lo que hacíamos nos servía luego. Sí, es lo que le convenció al Mirón. Claro. Y a todo el grupo, yo no sé Claro. cómo, por eso es que vos decís, después decís, pucha, tenés Gustavo Gómez, tenés Junior Alonso, y todos están convencidos detrás de un tipo que les dice, que les habla lindo, y no son capaces Porque trabaja de bien, reaccionar. ese es el mérito, no todo está mal. Bien. Él le convence Pero a sus ya jugadores, tiene- da pero- gusto trabajar con él, Jota, algo vos en hace. Pero Jota, Y ahí es pero en donde hay algún que momento limar. tenés que darte cuenta de, espera un poco, lo que nos está diciendo, ¿funciona o no funciona? Bueno, y hay que limar, por eso digo. Además, J. Y Chipi es un grupo que ya tuvo otros técnicos. No es que por primera vez este grupo está trabajando con un técnico, entonces no sabe qué es lo que puede dar otro técnico, un técnico A, B, C o D. Ya tuvieron otros técnicos. Entonces tienen que saber que estamos retrocediendo, no avanzamos. Ellos tienen una idea, tienen lo que trabajan en sus clubes, tienen ya técnicos Chiqui Arce, después quienes fueron otros que ya tuvieron trabajo con este grupo, con Gustavo Gómez y compañía, Peluso. ¿verdad? 3, Ramón 4 Díaz. son. Víctor Ramón Gene, Ramón Díaz, 4, 5, entonces tienen que saber ellos y tienen que decir, no, El mismo como Osorio ya ellos trabajó puedan- con este grupo. ¿Eh? El mismo mismo Osorio ya Osorio. trabajó con este grupo. Por Hizo eso. un microciclo y un amistoso. Anthony Silva destacaba el trabajo de Berizzo la semana pasada. Daba la cara y decía, no, estamos trabajando bien, este cuerpo técnico, esto y aquello. A mí me gustaría preguntarle si sigue pensando lo mismo después de lo que le hizo Berizzo ayer, en la última parte del No partido. sumamos, Fede, no sumamos. No avanzamos nada. Me gustaría, o sea, por eso, me gustaría saber si Anthony lo sigue bancando a Berizzo. Cuando él tenía la intención de tirar una pelota larga, sabiendo Sí. que esa era una alternativa, y Berizzo entró a la cancha para sacarlo de ahí y Fede, decirle, andate hacia el arco. Se soluciona con una discusión como amerita con tu jefe y vos, jugador, con todo respeto, pero pero no una vamos a- discusión. pero no nos vamos a se ningún lado, soluciona. sí, Jota. Ya sé, pero acá no vamos a ir a ningún lado, es solamente subordinándole a algo que supuestamente no entendemos, no sabemos y nos están imponiendo. Pero él, además, la predisposición A eso de nomás Berizzo yo voy. de él contra el mundo, Eso le nomás predispone a su gente a lo mismo. Es difícil porque habla desde la soberbia, él cree que todos somos unos boludos, que nadie ve nada, que no vemos el partido. Es difícil porque yo no veo un panorama positivo con esto, y acá lamentablemente la dirigencia piensa como piensa Sosa Jovellanos. Yo no sé, Robert Harrison, ahora si hay una reunión, si no hay, se informa de que hay una reunión, que el jueves después de Venezuela lo sacan, sea cual sea el resultado. No sé. A Venezuela, que una victoria estamos obligados a ganar, o sea, Claro. ganamos el partido con Peluso, vamos a ganar, más allá que Peluso perdió contra Venezuela cada local. O sea, tenés que ganar sí o sí como sea. Mi análisis sobre Gastón Jiménez es que es un muy buen jugador, pero no le supera la presión. Él tiene miedo de equivocarse, no pide la pelota, no participa. Y Y las cuando veces- toca- Yo, mi opinión veces sobre que- Gastón Jiménez en todos los partidos fue uno menos. Claro, en sí, todos por los esa partidos. Y situación las no es veces, un mal las jugador. veces que recibe la pelota, tira otra vez hacia atrás, Al que es lo mismo, que claro. Guayaquil reclamaba. Totalmente. Él no Entonces, pega, no hay uno que le diga solo, como para que se dé la vuelta y vea un panorama Ayer diferente. tuvo Recibe una- por atrás, yo yo también pe- voy yo a jugar pensé- así. no, tuvo un ayer- par de cambios de frente bueno, pero eso es normal porque se dio la Ayer jugada. tuvo una posibilidad, J, de meter un pase, era largo. Fácil, era unos 40-50 metros. No, Él no, se da sí. en la mitad de la cancha y Arzamendia le hace medio Le la pide, magia, no sé si le era Arzamendia pide. o Ángel, Sí. hacia sur. Y había espacio, ¿viste cuando vos decís, vos no ves el pase que va a hacer el jugador así te sorprende? Sí, no, sí. ese era medio No va a anunciado, ser. pero largo. El tipo agarra, se da la vuelta, pasa atrás. Ni siquiera mires la que toca, mira las que no toca. Se esconde. Él claro. Se esconde. Claro, Él se hace esconde. medio metro para adentro en vez de hacer para afuera Se para que no se la esconde. dé. Bueno, entonces él no está cómodo. Esa presión hay que sacarle para sacarle el jugo al No, hay jugador. que sacarle de la selección, Jota. Pero déjate no es hinchar, tan o sea, así. y no, pero Jota, Bueno, ¿cuántas y- oportunidades Bueno, ya? pero La Jacoinio, J. No, bueno, no, el no, técnico ya, le quiere. ¿sabes qué? Dijiste, Jota, Demasiado dijimos la bueno, última ya vez, su está última bien. oportunidad dijimos, bueno, y no otra vez. Entonces, Bueno, ¿qué? pero eso va a aliviar al ¿O hincha sos más o no sos? se le sacó a Gastón. Acá lo que hay que hacer es que funcione. Cuando más jugadores funcionen No, mejor. no, yo con creo sacarle no, a él Jota. nomás, bien. Y él bueno, como cuando pero se es cambia de parte de la técnico. solución. No podés, No, ayer no podés tenía que darle haber jugado. Tener el mejor volante del fútbol paraguayo. Sí, ayer José no tenía que Florentino, haber jugado. el goleador del campeonato, está volando el tipo y le deja fuera de la banca. Increíble. O sea, ¿qué es lo que piensa Berizzo? Que él puede hacer lo que quiere. Tiene que haber una explicación de que se sintió O sea, mal. para mostrarme a Gastón Jiménez, que no hace ni fu ni fa,
Ahí están todos los dirigentes que resuelven. No, es una vergüenza, Jota. O sea, yo... después no quieren que se duden de su honorabilidad y demás. No, jamás. Pero hay jugadores que te gustan, Chipi. Es lo que yo digo, algo tiene, pero hoy no funciona. Hoy tiene que hacer que funcione de otra manera. Pero ya sabe en la selección hasta qué punto puede dar. ¿Verdad? Metelen a otro que a lo mejor puede ser o mejor o peor. Y no le pongan nunca más. Si le pones a Enciso ahí, ¿verdad? Puede ser distinto, puede ser mejor, pero ¿por qué? Pero no va a poder porque jugar. No puede, ahí tenía que jugar Florentín. Ayer tenía que pero jugar una forma de decir Hugo Martínez o Ojeda. Y sí, pero una forma de decir nomás. Está bien, pero no sabes pues lo que te puede dar el otro que está en el banco si no le pones. Pero y vos, por eso no entendí hacia dónde yo apunto, Nico. Para él justamente a eso es lo que apunto, de que le está poniendo a Gastón Jiménez en un momento que no le tiene que poner. Y el no salir y explicar del lado bueno hace que la gente se ponga en contra y está presionado. Hace rato podía haberle comprado a la gente con otro mensaje. Claro. Es fundamental la comunicación. Vos no vivís de la gente tampoco solamente y tenés que estar pendiente. Pero es un trabajo fino, fundamental, la conferencia, el entender. No siempre que todos vemos el partido distinto a él. Hay veces que tiene que decir, tienen razón. Ahora por más que adentro no te parezca eso, perdón, Nico. Tenemos que saber también, yo sé que no nos van a mostrar, qué dice el contrato. ¿Verdad? Y si alguien, el mismo Sosa Jovellano, que es redactor de documentos, porque es el que más sabe en ese rubro, poner, si es que no ganamos 4 o 5 partidos, si no avanzamos en puntos, es motivo de rescisión de contrato. Porque este señor se apega a su contrato, lo dijo ayer, en la pregunta de Dani Maciel, ¿verdad? Porque si había la cláusula donde hable de este tema, yo estoy seguro que los dirigentes iban a rescindirle el contrato. Entre paréntesis nomás, Nico, se va a llevar una ponchada de plata, ¿verdad? Entre paréntesis, yo no sé cómo lo vieron ustedes desde la cabina. Déjame decir algo, Nico. Todas las personas que ayer estaban viendo por televisión, al ver la imagen del VAR y en cámara lenta, decían, no le tocó, no es para expulsión. Yo me quedo con lo que vi en cancha, en la misma posición en la que estaba Nico, en la que estaba Jota, frente a la jugada. Era roja para Barrios, porque él después en la imagen televisiva te muestran en cámara lenta, te muestran que el brazo no le da en la cara y que es producto de la caída. No, ahí se vio que el tipo tira el brazo para atrás. Y yo me quedo con lo que vi en la cancha, y porque si yo hubiese estado en televisión, después vi la imagen y ahora estamos viendo de vuelta, voy a coincidir con el televidente y con el oyente, que desde su casa vio la repetición y dijo, no es para roja. Sí, yo iba a decir lo mismo. El tema es que cuando estás ahí, frente a la jugada, por eso es que me extraña lo de Klaus, porque él ve en el momento la acción. Su primera impresión era la correcta. Ve lo mismo que vimos nosotros, era roja para Barrios. Porque hay una reacción innecesaria, era un forcejeo. Totalmente. Hoy hice el esfuerzo, porque ya está el VAR que envía la Conmebol justamente sobre esa jugada y dice, no hay que varía su posición porque del VAR le muestran que no hay golpe en el rostro, dice. Y en ningún lugar del reglamento dice que tiene que haber una agresión en el rostro solamente para que sea pulsión. Ahí tenemos la pulsión del Tito Torres. Le da un golpe entre el cuello y la espalda al jugador y ha expulsado correctamente el Tito Torres. Porque agresión es expulsión. No tiene nada que ver, dice, ahí está el VAR. Ojalá que en Chipi no pida va a poner. No. Pero dice así, que no hay que variar la decisión porque no hay golpe en el rostro. No, una locura. Hasta en eso tenemos mala suerte. Yo quiero sumar, Chipi, perdón, por dos favor. cuestiones externas. No tiene nada que ver con lo futbolístico, con las decisiones de Berizzo y compañía. Pero me parece que esto nos permite analizar o hilar fino con respecto a Berizzo. En los últimos días, en la última semana puntualmente, jugadores históricos como Peque Benítez y Denis Caniza declararon que recibieron una especie de puteada, llamada de atención de parte de APF. Sí. En el caso de Peque Benítez, directamente de parte de Berizzo, que lo encaró, le dijo por qué decir esto y aquello. En el caso de Caniza, dijo que alguien de APF. A mí me da la sensación que Berizzo convence a todos que él y los actuales jugadores están por encima de todos, hasta de los históricos. Porque esa declaración de Miguel Almirón a mí me sigue pareciendo llamativa. Estoy hablando de aquella declaración en la que él decía que los históricos no tienen el derecho a opinar, salvo Chilaver. Entonces es como que su trabajo se basa más en hablar, convencer.
Esto tenemos Así que hacer. mismo. Con esto vamos a llegar al Mundial. Pero nosotros somos superiores al resto. El resto no tiene derecho a hablar. Que a mí me parece una afrenta total a la historia del fútbol paraguayo y a los grandes jugadores que tuvimos. O sea, me parece que no podés decirle a un jugador que por lo menos nos llevó a un Mundial, vos no tenés derecho a opinar, vos no tenés derecho a criticarlo. Hasta caemos en que, no sé, es como que quiere imponerse él por encima de todas las grandes figuras que tuvimos. Ese mismo señor que nos visitó anoche de Chipi, que vos guardás el nombre, que yo también lo voy a hacer, es uno de los que le convenció a Harrison que muchos empleados antiguos de la APF teníamos que salir porque somos mufa. Así manejan, esa es la situación, ¿verdad? Yo ya me fui a 5 mundiales y él no se va a ir ni a ni uno. Bueno, ese es el límite entre la convicción y el fanatismo. Eso, así son. Ahí es donde cuando está muy bien tener una convicción y ir sobre esa idea. Pero el fanatismo ya te divide, o sea, no ir contra los demás te saca energía. Quiero leer los WhatsApp, por favor. Antes, Nico, lo de ayer a mí me pareció muy extraño. Es un disparate, capaz. Me pareció muy extraño que la selección no pase por el mercado 4. Cambiaron el itinerario, un itinerario histórico. Yo te iba a decir algo, yo creo que ahí porque no había nadie en la casa. No estaba nadie. No había nadie. Yo le dije a no usted, había nadie en el mercado, no me escuchan. Yo me fui a la misma hora. Pero no. Yo estaba casi detrás del bus de la selección en términos de ubicación, ¿verdad? No estaba detrás del bus. Y no había nadie en la calle. No había nadie. No, o sea, para hacer fiesta no había, es más, pasé enfrente de Canal 9, no había nadie. Estaba una tarima preparada ahí, pero no había nada. No había nadie, o sea, yo creo que más bien fue porque no había nadie antes que... No había nadie. Literal, yo no sé la televisión cómo se vio, yo creo que habré visto, no sé, un par de familias ahí saludando, no había nadie, no había ambiente de nada. 6.500, 7.000 entradas, hubo 5.000 personas, o sea, ni siquiera se regalaron muchas. Contra Venezuela ni hablar, se está regalando como caramelo. O sea, no hay, yo creo que más pasa por ahí. O sea, dijeron no hay nadie, no. En el mercado ahí había un motoqueiro con 50 bolsas por ahí que se iban hasta la luna casi ahí esperando ahí alguna latita más para ver si no podía recolectar. Bueno, el 127 dice, admiro por la paciencia hacia Sosa Jovellanos, sigue justificando y poniendo peros a esta situación desastrosa de la selección. El equipo más mezquino que se ha visto hasta hoy en día en las eliminatorias. De local no creamos chances claras. Las chances generaron individualmente nuestros jugadores. Coincido totalmente con él. En ningún pasaje del partido se buscó ganar. Nos ganan por arriba y por abajo, en el mano a mano y en todos los sectores del campo. Y después no le gusta Jiménez, no le gusta Arzamendia tampoco, ¿verdad? Y tampoco Villasanti, y se queja de que no le dieron oportunidad a Florentín, Ojeda y Melgarejo. Ojeda, como Chipi se cansó de decir que jugó un gran partido, que es lo que vimos todos también, y no tiene ni un minuto en el siguiente juego. Ojeda. No, Martínez. Martínez. Ojeda para mí no era partido para no era partido para que Ojeda, yo no sé si debería estar convocado. No, Martínez, perdón. Está en el colero del campeonato, con todo respeto a los olimpistas. No se destaca en el equipo de que está último en la tabla. No es a vos decir, no, Olimpia está mal, pero Ojeda la está rompiendo. No es. O sea, ¿por qué está? El 120 dice, el jueves podemos ganar la Venezuela y quedar entre los 4 otra vez, dice. Ahí Berizzo ya va a ser ídolo para Harrison. Ya no sé si quiero ganar el jueves. Así dice Ulises, no vamos a quedar entre los 4 primeros, ni si ganamos 18-0. No, claro que hay que ganar, ¿cómo no vamos a ganar? Vamos a ganar, claro. A Escobar, campeón en México, se lo trató de traidor por no someterse a los caprichos de Berizzo. Mientras tanto, Gastón, 20 partidos ya jugó, dice el 117. El 346 dice, este equipo de jugadores no es solidario. ¿Se dan cuenta? Cada jugador juega para sí, dice también. Así que se están manifestando los whatsapperos igualmente en esta situación de la selección paraguaya. Yo en eso discrepo porque esta es una camada que tuvo una cantidad de cambios de proceso y de procesos por decisiones que no tuvo la del 92, que no tuvo la del 98, que no tuvo la del 2006 porque sí se cambió el entrenador, pero en el Mundial se fue un equipo hecho. De hecho hasta Maldini quiso hacer un cambio y no le dejaron. Ese equipo ya estaba hecho, ¿verdad? Pero se cambió en el Mundial. En la última fecha de la eliminatoria estaba Marcarián, ¿verdad? Después pasó lo mismo en el proceso con el Tata. Acá cuando se intentó hacer ese cambio de proceso que todos querían con Chiqui Arce, se terminó echando
y rompiendo un proceso por resultados futbolísticos. Ahora, no había esta paciencia que hay ahora de esto, que lo otro, no, ahí paraguayitos, no, que al toque, que esto, y nos sacaron. Cuando estaba claro que eso era lo que se quería buscar. Que era el inicio de toda esta camada, que después de 10 años viene un entrenador y te dice, esta camada es para tocar a la pelota. Y bueno, ¿por qué no sostuvimos aquel momento? Después Mourinho, que tenía sus 17, sus 2 mundiales, tenía el sub-20, tenía un montón de cosas para mechar los jugadores que conocía a la perfección. Caso hoy pasa con el Maestro, caso hoy pasa con Scaloni y Aimar, que sabían ellos, esa frescura que consiguió Argentina, no iba a conseguir otro entrenador. Solamente Scaloni y Aimar podían conseguir esa frescura. Con Chiqui de memoria se conocían ya los muchachos. Perdimos contra Venezuela, un pecado que no nos vamos a olvidar. Esa es la vuelta, ¿verdad? Nico, Pero ese es otro proceso. Claro, pero digo nomás. Ahí hay que ser claro, Nico. Porque el proceso que a él se le cortó el del inicio de trabajo, claro, en la primera, sí. El segundo él agarró porque todos rechazaron sí, la selección, pero aún así, y jugamos a atropellar esa vez. Con estos jugadores iba a ser distinto. ¿A vos no te quedó dudas tampoco de del penal? Para mí fue penal. ¿Sí? Sí. No hay desvío, ¿no? No. El desvío en el colombiano. En el colombiano hay desvío. No hay un rebote corto ahí. Por eso. Y sí, en el colombiano. Claro. No, ¿sí? Santos Borré es quien puntea y Arzamendia extiende el brazo. A ver, ¿este es el audio de qué jugada? ¿De la expulsión? No, él preguntaba por el penal. Para mí el penal, y coincido, la vez pasada charlamos con Emer Aquino de alguna jugada en particular. Para mí es sencilla en el tema de la mano. Mano abierta, o sea, mano no pegada. Arzamendia tenía la mano abierta, o sea, no era así una cosa que agrandaba, pero su mano no estaba pegado al brazo. Para mí es fundamental a dónde va la pelota. Es fundamental, o sea, la pelota va al arco, en este caso era para ellos. Centro al área, vos con tu mano abierta impedís que la pelota va al corazón del área, para mí es penal. Mala suerte, es penal. Ahora, no es la primera que Arzamendia le pasa. Contra Bolivia. La vez pasada contra Bolivia tuvo... En la Copa América hizo un penal parecido. Ya tuvo ese penal parecido. Pero sí, para mí correcto el árbitro en cobrar el penal. Es riguroso, le puede decir lo que quiera, pero... Arzamendia entra en el rubro Villasanti. Si te gusta, está bien lo que hace, y si no te gusta porque estás cansado, está mal lo que hace. Son jugadores tácticos, que siempre van a estar en ese error porque se tiran de cabeza en todas las jugadas. Yo a eso nomás voy. Son jugadores que pasan más por el cansancio del hincha que por lo que ellos dan futbolísticamente. Para uno, Villasanti hizo un partidazo ayer y hay otro que no le pueden más ni ver a Villasanti en la selección. Bueno, y por eso, son jugadores de los que van a ser nomás. Yo lo que voy nomás es que Arzamendia, y vuelvo a insistir, no, para mí no. No hizo un mal partido, pero vos necesitas del local que Arzamendia pase, tire centro, ataque. No te digo que haga 8 por tiempo, pero dame un cruce de Arzamendia. No, Chipi, vamos a discutir porque es más profundo. Pero está bien, pero es que no... Él necesita Jota, de un circuito para hacer eso. Es que no es tan profundo a veces, Jota. A veces o son, haces o no haces. O sea, querer todo profundizar tampoco está bien. En ciertas cosas, él tiene que hacer el recorrido más largo. Él empieza en el banderín del córner suyo y termina en el banderín del córner del otro Jota, equipo. Te voy a decir algo. No hay ningún otro jugador que haga eso. Te dije recién, Robert Rojas, que no es lateral. Ayer me dio la sensación de que Robert Rojas, mal como lo hacía, atacó más que Arzamendia. Pero no atacó, no cruzó, no tiró un centro. Pero estuvo la ahí. Que tuvo para tirar, tiró sobre y no puede ser que Rojas cruce más la mitad de la cancha que Arzamendia. Es cuestión de gusto. Porque Kaku te da esa posibilidad, del otro lado Ángel no te daba esa posibilidad. Las veces que subió fue porque Kaku metió diagonales y Kaku te invita a que pase. Él mete la diagonal para meter con la zurda y vos sabés que va a hacer eso. Está bien, obligá, Jota, obligá, andate y obligale a que te pase. No. Yo está bien, la explicación es perfecta, Jota, pero hay veces que vos tenés que, aunque no tenga la circunstancia favorable, vos obligá, vos te vas. Escuché un montón de técnicos también esto. Cuando vos Anthony quiso tirar el centro, ¿quién la atajó? Berizzo. ¿Por qué no vamos a que se la ataja entonces? Y por eso. Esperamos y no es criticable lo de Silva. ¿Sabe qué es? No. ¿Cómo que no? Sí, puede ser, pero no. ¿Cómo que no? Esa es la rebeldía que vos estás esperando, Jota, de un grupo que tiene 15 años en eliminatoria, exagerando. Sí. Te dice Berizzo, quédate. Anthony tiene toda la chapa para decirle, ¿sabes qué? Rajá acá, viejo. Yo tiro el centro y no me importa el gesto que me hace.
¿Cómo no va a tener la espalda para poder hacer? Claro que tiene. Pero el que manda el técnico, Chipe, tampoco No, es está así. bien, pero están todos, estamos creyendo en cuentos chinos del técnico, cosa. Sí, está bien, eso es otra cosa, pero se podía haber pasado, pero iba a ser un antes y un después, y sabemos cómo es el comportamiento de Anthony. El que manda es el técnico, vos por más que no esté de acuerdo. No, sin duda, Jota, nadie discute eso. Si hacía eso Anthony se rompía, me parece, ahí vamos a estar hablando completamente de eso. Y ahí lo Y sacábamos hoy a insostenible, Berizzo. Ahí le sacábamos hoy. Por eso, o sea, no. Está bien lo que hizo Anthony, el jefe, el técnico te está diciendo qué hacer. Contra Colombia en el 2017 el empate llega a través de un pelotazo de Anthony. Ya con el equipo desesperado, perdiendo 1-0, Anthony en la misma posición de ayer. Patea la pelota y de esa jugada llega el empate de Tacuara. Pero ojo, por ejemplo. Pero ojo que no pasa solamente por Anthony. Porque toditos sus compañeros querían que le pegue Anthony. O sea que todos los jugadores que estaban ahí estaban convencidos de que tenía que ser Anthony. No era solo Anthony contra Berizzo. Era todos los jugadores contra Berizzo. Y él el único Pudamiri ahí. Bueno, yo no me iba a estamos playar. acostumbrados a eso, Nico. En la canchita hacemos eso. Pero era lo que pedía al momento, el partido, faltaba 10 segundos. Él ni siquiera sabe cuánto falta. Yo pienso Y ahí igual. sus auxiliares no le decían, profe, falta 20 segundos. Esta es la última pelota del partido. En todos lados vemos, el arquero se va para cabecear y eso sí tiene mejores condiciones. A ver, ahí está la jugada del penal. A ver, poné, Sí. Cristian, por favor. Sí, la mano abierta para más. Sí, para mí es penal. Yo hubiese querido que no. Calma. Pra mim, canto, não vejo onde bate. Vai, devagar. Só ponto de contato. Eu não vejo uma ação de bloqueio. Ok. A mí me cuesta entender. O braço tá aberto. Só um instante. O braço tá aberto aqui, ó. Deixa eu ver. Tranquilo, calma, Torres. Deixa eu ver onde ia passar. Deixa eu ver onde ia passar. El que está más atrás, Tony, si no hacía penal, él iba a ser Tony, ¿no? Deixa eu ver se foi de surpresa aqui. Vai, Claro, Tá checando. es imposible. Tá checando. Pra mim dá barro. Não tem abertura. A mão tá muito aberta. Imposible guardar el mano atrás, la mano atrás Dá mais aberto, só pra ver en una qual situación seria así. a Si va a tática. hacer todo el movimiento para sacar la pelota Muito aberto. con la pierna izquierda. La mano izquierda él mete hacia adentro y la derecha se le queda, o sea, instintivo. Anthony hace el Tony Sanabria hace el mismo movimiento. Deixa o braço muito aberto. Pero Tony tiene acá. Vou parar no Perdón, Pero la Tony otra mano tiene abierta. Tony tiene mira. las dos así, Jota, mira. No, mira, otra vez, vos viste esa última parte, ¿no? ¿Verdad, Nico? Sí, Hay un así- momento en así que él mismo tiene. hace... Saca tarde. Así mismo, ya Ahí, está. ahí Tony. está, mira. Mira Sí, su mano mira la derecha. Bueno, y soltá un poquito más y vas a ver que él tenía la mano abierta. La mano derecha. Pero Arzamendia saca cuando la pelota ya estaba enfrente de él. Y es Eso, una milésima de segundo. Él ya echó la cabeza. no, esto me parece lo menos criticable, Arzamendia. O sea, no. Ahí mira la mano de Tony. Solo ahí, digo que sí es ahí era penal, mano de ¿verdad? Tony, mira, Sí. mira ahí la mano abierta de Tony. ¿viste? Ahí, así es. Hay un momento que vos haces, eso es instintivo, porque es Sí. como agarrarte el aire, pues tu forma de hacer fuerza. Mala suerte. Mala suerte. Es Lo del penal, yo insisto, no, lo de Arzamendia ahí no me parece una cuestión. Y lo otro que se pidió en el área de Ecuador no fue, ¿verdad? Ya en el 1-1, en la parte final. El que rebota ahí. No. Ese fue muslo y ni tocó en la mano, No, ni no. tocó en el brazo. Bueno, tenés la pausa que tenemos que hacer. A ver, Nico, 12:37, estamos retrasados. Cerro Porteño acaba de consagrarse campeón en fútbol femenino. 2-2 salió el partido en tiempo normal y Con en penales se queda con el título Cerro. Segundo título del año de Cerro Porteño, que va a jugar la Copa Libertadores, que se disputará en el mes de noviembre aquí en Paraguay. Cerro Porteño, Sol de América, ya están clasificados y se debe definir el último cupo para este torneo, que reitero se llevará a cabo en territorio paraguayo. Bueno, por eso no nos apresuramos. Bueno, algunos están hace 2 horas informaban que se queda Berizzo y ahora que se va en la inminente salida. Por eso digo, vamos a Y hasta esperar. le proponen a Gustavo Costa. Sí, porque la misma de la semana pasada, lo de Roque. Vamos a pelearnos con Racing, por lo menos que esté loco por llevarla. ¿A quién, A Jota? Gustavo Costa. No, Es que yo le adoro a Gustavo Costa, porque realmente es... Pero es Gustavo más, Costa que es hubiese más sido nuestro que de los de ellos, técnicos que Jota. yo que con los que me hubiese gustado trabajar, porque te deja cosas, o sea, todo el mundo habla. Pero Jota, te pregunto, Gustavo Costa no es como un paraguayo más. Sí, es como un O sea, paraguayo. yo no tengo ya ni como extranjero, te juro, o sea, no me da. Vos me decís para ahí Gustavo Costa o Bobadilla y no sé, para mí los dos son paraguayos, o sea, Gustavo Costa está acá hace cuántos años. Está bien. Que creo, ¿verdad?
que labura acá, te digo, o sea, no sé, no me da la sensación de que traemos un... Está ¿Quién bien. te puedo decir? ¿Quién puede ser un argentino hoy que Es está potable. de moda? Un Domínguez, no sé. Sí. Que sería ya de afuera. Pero no sé, a ver, ¿cuáles son las opciones? Jubero, Bobadilla, Costas, ¿qué más? Garnero, Y después podemos recurrir a los históricos de la selección que están trabajando como entrenadores. ¿quién puede ser? Y no sé si Sarabia, Ayala. Sarabia. Por eso no entran luego el Que están Sarabia, trabajando en- Ayala, Ayala, Gustavo ¿cómo va a entrar Florentín. Jota hoy? ¿Eh? Hoy, ¿cómo va a entrar Ayala? Bueno, O sea, pero que Sarabia entren en dijimos el ahora nombre y Sarabia. así mismo eran Costa antes venía Guaraní o el otro antes venía. Nosotros mismos no potenciamos los nombres, a eso es más lo que voy. Pero y si estamos diciendo Sarabia, ¿qué más? Aldo Bobadilla, ¿Y pues, qué- Florentín, Montaña, Morini. Lupo. Nosotros tenemos que Rueda no es ecuatoriano. O sea, de hecho Osorio vino acá, en algún momento tenemos que trabajar también con eso. Y en algún momento los técnicos que vos estás pidiendo que nombremos Cota tienen que ser más serios también. O sea, ¿cómo pedís a Ayala y dirigió 10 clubes en los últimos años? O sea, eso nomás voy. Y hay que trabajar para eso, Y después, Hay que trabajar para eso. Y hay que trabajar. Pero el estatus te da tu trabajo. Acá ¿Qué un va a hacer? WhatsAppero pide por Heinze, dice. No. Está libre, dice. No, lo que pasa es que tiene que ser alguien que conozca el fútbol paraguayo. Necesitamos urgencia. Que le conozca a los jugadores y que le ponga vos a jugar de lateral izquierdo y tenés que matarte ahí. Porque vos de puntero derecho y ahí tenés que reventarte el alma. Pero si no le conoce luego como este señor, hablamos nosotros inventamos acá descubrir el Paraguay. Que es lo que se está haciendo con esta gente, con este técnico y con muchos otros que vinieron. Hay que recordar que este señor le puso de volante central a Miguel Almirón. Me parece que por ahí tenemos que tener memoria. Y después fue cambiando, que todos tenían que jugar de todo y qué sé yo. Ahora se cambió un chiquitito, ya tiene un volante central por lo menos. ¿Es el más apto? ¿No es el más apto? Si éramos nosotros que conocemos más que él, de los futbolistas paraguayos, le poníamos a Morel de volante central, era la primera opción para nosotros. Hace 2 años. Entonces, hoy ese fue el tema. Mourinho está haciendo un gran trabajo en Brasil, pero gran trabajo. Florentina acaba de quedar fuera pero salió puntero del campeonato. de Bolivia. Está en el Sport Recife. Y le llevan a Va Brasil. a la A de Brasil. Ahora, Con la idea de que lo mantengan primera porque está pasando por un momento. en el caso de ellos, no discuto lo de Costa, pero si vamos a eso, esos mismos cálculos, bueno, Costa salió de un Guaraní que no jugaba nada, se le cayó Guaraní, pero vos te acordás del Guaraní que funcionaba, ¿verdad? Costa fue campeón con Cerro, estuvo en Olimpia, o sea, tiene todo también para agarrar la selección, pero a eso nomás es lo que yo voy, siempre una decisión rápida termina siendo el técnico argentino que nos encanta. No es proceso largo, decisión rápida. Decisión rápida. Bueno, a eso nomás. yo creo que hoy, si pensamos en cambiar a Berizzo, es imposible traer a Florentín y a Mourinho, por el simple hecho que están trabajando afuera. Creo. Mourinho, si Ahora, le decís que dirige la selección, suelta todo en Brasil. No creo que sea un impedimento, o sea, no. Ahora, fuera Ahora de ya eso, está en el aeropuerto. no creo. Yo creo que sí. A Mourinho le decía hoy agarrar la selección y no está en el aeropuerto ya ahora. Yo no creo. Yo creo que sí. Yo no creo. Porque, fíjate, esa experiencia que tuvo en Libertad. Él deja las selecciones juveniles. Toro Acuña, recuerdo, habló con ustedes y dice, buscamos algo más. Lo llaman de Libertad, un club con un muy buen manejo, que no se dio con él, porque lo dejaron 3 o 4 meses, chau. Fue al exterior y está haciendo carrera. Pero Yo es selección. Yo no. Es selección, no, sé. no. Tiene la posibilidad de ir a una Copa del Mundo, de dirigir lo máximo pero que así puede que dirigir. no tenemos que cerrarnos en Mourinho no sé, nomás, no porque creo. Mourinho nomás tenemos esos lugares que nosotros cedemos. Hoy pasa que es un gran maestro, por eso nos va contra los que vienen. Hoy pasa con Berti, pero ¿quién lo tenía Berti como técnico? Pues viene Berti, ve su carrera, viene con un PF espectacular, bueno, pero nosotros le damos siempre ese 6 meses, un año a otro entrenador y no formamos los de Luque, los Carlos Mereles, los Jorge Núñez, los qué sé yo, Cáceres Cañete, Amarilla, cualquiera Bueno, que Jota, hay un no problema formamos principal técnicos. que vos sabés, es manejo. Sí, no formamos el técnicos. principal problema. ¿Qué va a hacer Jota? No,
A eso nomás yo. Entonces, hoy cuando tenemos que barajar nombres, tenemos más extranjeros que nuestros. Yo por ahí... Y por manejo, Jota. Sí, yo por por manejo, ahí... ¿qué va a hacer? No, una cosa, o sea, ¿por qué te viene primero? Y por manejo, por estatus, es lo que te digo. O sea, me encantaría que Chito Ayala, ¿cómo no? Pero y se pasó dirigiendo 10 clubes en el exagerando, ¿verdad? En el último año. El manejo, el estatus te da el dirigente, porque si él elige el que no se arma como se tiene que armar, es porque hay veces que contratan solamente el técnico, ni siquiera un cuerpo técnico. Y por qué, es lo que te digo siempre, ¿por qué aceptar? Yo voy por ahí a ver lo que dice Federico, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Los técnicos que estamos mencionando, Vicente, a Chiquiarse, ¿verdad? Que levantó la selección, que estaba bien con estos muchachos, le sacan después, otra vez, ¿cuánto voy a durar? Un trabajo fijo que está teniendo en Brasil, donde estás ganando un nombre, y venir para someterte al manejo del cual está hablando Chipi, me parece que es como para dudar también. No sé si es que van a estar ya en el aeropuerto, como dice Chipi, estos señores teniendo estos antecedentes. Bueno, hacemos la pausa, sí, ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones. Anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos Ya, el placer de pedir. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy, cedrón, capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo. Del viernes 3 al domingo 5 de septiembre. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos, al contado y en cuotas. Te esperamos en nuestros showrooms en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con un horario de atención especial. Viernes 3 de 7:30 a 20 horas. Sábado 4 de 7:30 a 18 horas. Domingo 5 de 10 a 17 horas. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y retirar en el día 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. Y si sos del interior del país, también podés acceder a todos estos descuentos imperdibles en todos los productos. ¿Sabés por qué? Porque trabajamos con las más grandes transportadoras del país y aceptamos todos los medios de pagos. Podés tener la seguridad de que tu pedido te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. 51. A ver, ¿tenés conferencia de prensa de Berizzo? Para escuchar una parte, a ver en qué se escudaba el técnico de la selección. ¿En serio, Bessi? 2 segundos, a ver. ¿Por qué le cuesta a Paraguay concluir las situaciones de gol que se les presenta? Bueno, tuvimos en los últimos minutos del partido, tuvimos una con Ángel, una con Amarilla, Villasanti, la de David. En ese momento a lo mejor necesitas tranquilidad y no la teníamos, estábamos deseosos de ganar el partido y ansiosos, y tal vez no elegimos el mejor golpeo de la pelota, desafortunadamente. En un momento donde se tenía que arriesgar un poco más, ¿por qué la decisión del cambio de Martínez por Arzamendia? ¿O la modificación fue por un tema físico? Sí, fue un tema físico, pidió el cambio. Tenemos Santiago. traducción. El mejor golpeo de la pelota, a ver. No podemos ganar. ¿Por qué no utilizó los 5 cambios? ¿Por qué no arriesgar un poco más si jugamos de local? El partido en los últimos 15-20 minutos se había decididamente volcado con nosotros en posesión y ellos contragolpeándonos. Cualquier contra que podamos recibir, hasta podíamos haber recibido un resultado adverso. Teníamos la gente indicada, tuvimos las situaciones apropiadas para ganar y bueno, no la pudimos concretar, pero peligrosidad. Bueno, a ver, segunda respuesta que da Berizzo, y él se enfocó, y lamento que Paraguay haya generado sin convertir, evidentemente, porque si hubiese convertido hubiese festejado porque hubiésemos ganado el partido, tipo Sosa Jovellanos, si hacíamos un gol más ganábamos 2-1, pero no, lamento que hayamos tenido esas 2-3 situaciones de gol porque le dio discurso a Berizzo. Pero ¿cuáles situaciones? Por eso yo, tuvimos la de Villasanti, ¿verdad? Que mete la diagonal, esa fue clara. Martínez que engancha y le pega de derecha cuando tenía la habilitación para Cacu y era jugada de gol. Por lo menos esas 2, pero fueron jugadas para mí fueron jugadas de gol. Digo nomás, lamento que hayamos tenido eso en los últimos 15 minutos sin convertir, porque le dio discurso a Berizzo, y fíjense ustedes, le estamos marcando
las dos primeras respuestas, él habla de los últimos 15 minutos, donde se generaron estas situaciones. Yo pregunto qué pasó en los otros 75 minutos. Y ahí es cuando digo, ¿qué cree? Que no vemos el partido, que somos todos unos burros, que no vemos que en los otros 75 no generamos una sola. Que la siguiente respuesta. Que la genialidad de Ángelo Romero era inventada por él. Es así, de otro partido, como se suele decir, literal de otro partido. Porque ahí estábamos a punto de recibir utilizo la frase de J. Al caer estaba el gol de Colombia. Era 2-3-0 abajo, era así, ellos hacían la que estuvieron. A ver, y la siguiente respuesta. Porque estaba fatigado. Nuevamente un partido que de local no podemos ganar. ¿Por qué no utilizó los 5 cambios? ¿Por qué no arriesgar un poco más si jugamos de local? El partido en los últimos 15, 20 minutos se había... Otra vez. 15 minutos, esta es la anterior. A ver, la tercera. Otra vez habló de los 15 minutos finales. A ver, dale. Decididamente volcado con nosotros en posesión y ellos contragolpeándonos. Cualquier contra que podamos recibir, hasta podíamos haber recibido un resultado adverso. Teníamos la gente indicada, tuvimos las situaciones apropiadas para ganar y bueno, no la pudimos concretar, pero peligrosidad en ataque tuvimos en un partido contra un rival como Colombia, no tienes un montón, tienes las justas y las tienes que convertir. Cuando el partido mejor estaba para nosotros en el inicio del segundo tiempo, recibimos un penal discutible que empareja el partido y nos obliga otra vez a ir en búsqueda. El equipo tuvo una gran actitud, una gran entrega, lo dan todo, los futbolistas lo dan todo y eso es lo que me queda. ¿Por qué no puso a 2 delanteros en algún momento del partido teniendo en cuenta que necesitábamos la victoria? Bueno, Tony Sanabria y Ángel Romero son 2 delanteros. Inclusive jugaron muchos momentos en el segundo tiempo como doble 9, tal es así la jugada de Ángel que termina salvando el defensor colombiano. La idea era que Kaku habilite ese tipo de pelotas, resultó. Después Zamudio también refirió con amarilla siendo los 2 atacantes, aunque parte de la izquierda también con su juego aéreo se transforma en doble 9. Un volante ofensivo como Kaku, un llegador como Matías. Yo no creo que nos haya faltado peso ofensivo, no acertamos la que tuvimos. Claro que podías poner 4 delanteros, pero eso no te garantiza de que vas a atacar mejor. Llamaron la atención hoy los cambios, especialmente los primeros que fueron puesto por puesto, necesitando arriesgar y ganar hoy los 3 puntos. Y a propósito, ¿piensa que este punto nos deja al borde de la eliminación? No pienso en nada que sea definitivo. Estamos en la fecha 8 de 18 fechas. Todos los partidos se deciden por un margen muy corto. Nuestros rivales, como el de hoy, son rivales de jerarquía, de muchísima jerarquía. Cambian futbolistas de ataque y tienen más peligrosidad inclusive desde cuando inician. El equipo ha hecho un gran esfuerzo por equiparar toda esa jerarquía rival. Colombia es un gran rival y creo que si tuvo que haber un ganador debimos ser nosotros por las situaciones que conseguimos en el segundo tiempo y fallamos. Así que obviamente que el punto frustra y no te agrada empatar, sobre todo. Yo no coincido con que si tuvo que haber, si tenía que haber un ganador, que éramos nosotros, no. Yo no vi ese partido. Le tira la responsabilidad a los jugadores. No sé si es sin querer queriendo, ¿verdad? En las definiciones. Con razón que Tony Sanabria ya se fue. Y la Arzamendi también directo. También. Yo creo que acá estamos 4 puntos abajo, quizás 7 si sumamos lo de Colombia, como hace rato debatíamos con Cota, de lo que teníamos que tener en estas eliminatorias. Y es mucho, en el comienzo es mucho, porque además ahora tenés que ir contra los que perdiste acá de local, puntos digo, Perú y Bolivia de visitante. Vas a ir a la altura de La Paz con la excusa de siempre, en la altura, la realidad de siempre, más que excusa, pero que te permite decir, bueno, no ganamos ante Bolivia de visitante por el tema de la altura. Y Perú de visitante, que ayer jugó mal, pero ganó. Y está ahí, ya nos igualó en cantidad de puntos. Y está vivo. Porque yo hasta diría, bueno, Colombia, si vos sumaste ante Perú y Bolivia, podés empatar de local, por cómo está Colombia y por cómo estamos nosotros. Pero esos 4 puntos hoy te ponían con 12.
hubiésemos estado ahí, ¿verdad? En la cuarta posición y con una victoria frente a Venezuela sería un panorama mucho más alentador. O sea, los puntos que se desperdiciaron no tienen retorno. No tienen. O sea, no es que ganando el de Bolivia puedes recuperar, ganando la altura. Ahora, hay que ver en qué momento llega ese partido. Contra Bolivia, ¿cuándo jugamos? El segundo partido del siguiente combo. En noviembre. O sea, si vos perdés, si vos vamos a suponer, no ganás frente a Venezuela, no ganás frente a Argentina, ganar en Bolivia no sirve de nada, no recuperás los puntos. Octubre el siguiente combo. Te diría más. Octubre, cierto. Perdón. Octubre, si vos le ganás a Venezuela, pero perdés con Argentina de local, que está dentro de lo que puede pasar, como solemos decir, ya no sé qué tanto sirve sumar en la altura de La Paz. Porque ganando ese partido, no te alcanza ni para estar quintos probablemente. Acá la tabla nomás te da esa ilusión porque Chile no sumó, porque sigue estancado, y porque Perú ya nos alcanzó, ya revivió Perú. O sea, yo no sé qué tantas ilusiones nos podemos hacer siguiendo en este camino, porque Colombia nos sacó puntos de local y sumó, porque Ecuador hoy está tercero, Uruguay arrancó. Los únicos que estamos estancados somos Chile y nosotros. Perú arrancó desde atrás. Yo no sé si le va a alcanzar a Perú para ir a la Copa del Mundo, pero Perú ya nos igualó. Está hoy con 8, está vivo, Perú está en la misma de nosotros, solo que tiene un partido bravo ahora. Perú va ante Brasil. Pero está ahí. Entonces, igual fíjate que en una selección como la de Perú, que ha sumado 4 puntos en los últimos 2 partidos, está solo a 2 de Colombia. Totalmente. Una selección que viene desde abajo y la viene remando. Me parece que le será más fácil pretender alcanzar a Colombia, por más que tenga un rival complicado. El jueves será contra Brasil, pero si no lo hace ahora, lo puede hacer más adelante. Nosotros hace casi un año que no ganamos un partido. El 459 dice 300 partidos fue figura Morel en Guaraní y no lo puso jamás. Ahora tiene 3 partidos en Lanús y es titular indiscutido. Eso es cierto. Eso es cierto. Ese es el parámetro que tiene el técnico con nosotros. Que me disculpe JJ con lo que voy a decir, pero me puso rabioso hoy. Dice, justifica todo demasiado, dice el 298. Expulsión debió haber sido y no debería tirar el último centro, es malo con los pies, por Anthony Silva, y ejecutar lo más importante es un centro, dice, que tampoco resultó. JJ Gómez no puede querer ponerle a Celso Ayala, dice, que ya dirigió a casi todo. Nombró una opción nomás. Estamos hablando de los profesionales paraguayos que existen hoy, son los que están trabajando. Yo no dije ponerlo a Celso Ayala. Por eso hoy no le vamos a convencer, porque la gente está con rabia, enojada. Repasen línea por línea la formación de Colombia con la de Paraguay. Hay diferencia de jerárquica de jugadores. No tienen tampoco, dicen. Podemos hacer, antes de ir a la pausa, quiero analizar puntualmente a todos los jugadores de Paraguay. Anthony Silva. No, para mí no hay discusión. Salvó muchas. Claro. Sí. Sigue siendo el indiscutible en el arco. No le discuto, pero me hubiese gustado que se imponga en ese tiro libre. Era el momento de Anthony es indiscutido, le queremos todos, pero era un momento para que, ¿sabes qué? Tenés razón, Chipi. Anda, sentate, Berizzo, yo tiro este tiro libre. Pero ahí te das cuenta también su su jerarquía, o sea, en ese momento acató lo porque mira que a Zamudio le mandó a la China, por eso. Para mí con razón. Le mandó a la China, le mandó a Zamudio por el tema de que sacó la pelota afuera, 86 minutos de partido. Robert Rojas. A mí me gustó Robert Rojas. ¿Jota? No, a mí no me gusta. A mí me encanta Rojas por todo lo que hizo, pero no era el ideal para ponerlo ahí. Eso sí, pero ya jugó. No, claro, pero y ahí pues está esa pues no es mi discusión. Mi discusión pues es lo que se armó estratégicamente, no el rendimiento. Estos jugadores se tiraron de cabeza, a Tarzamendia le estoy fundamentando. No, pero está bien, Jota, pero dentro de lo que hizo. No. Si el partido era sus costados, ¿quién le conoce a Sinisterra? Fue la figura. No le forzamos. Y el otro lado Cuadrado, cuando se le forzó, ya le tiraron de media punta y puso otro para reforzar. Ya el partido era ahí. Y nosotros nos forzamos ahí.
Pero podemos, pero podemos decir, Jota, flojo Rojas por culpa de Berizzo. Pero no hay otro lateral, Chipi. No hay. Trajiste Marcos Cáceres y no jugó. Que podía haber jugado ahí, se te iba ahí al ataque. A Espínola, Berizzo lo considera... No, pero sí está lesionado. Blandito. Beto, está lesionado. No. Carlos. Pero no le llamó. En la selección no hay. Y bueno, pero entonces, por culpa de Berizzo, Rojas hizo mal partido. Eso es lo que yo digo. A Venezuela, ¿qué tenemos que hacer con Venezuela? Atacar. Tenemos que ganarle. Para ganarle tenemos que meter goles. Para meter goles tenemos que tener delantero. Ahora le tienen que llamar a Espínola, Guarro y Ferreira. ¿Cuántos delanteros tenemos? Tenés otro. ¿Cuántos delanteros tenemos para el partido con Venezuela? 1. 2. ¿Cómo 2? ¿Quién es el otro? 1 nomás. ¿Y Ferreira? No, delantero, voy a hacer a Gran Berizzo y Ángel Romero es delantero. No puede jugar de nuevo. Así dijo Berizzo ayer. Ahí está. Bueno. Nosotros tenemos que ganar. Ferreira y no amarilla tenemos... para el juego. Ferreira está. Ferreira. Son los que están disponibles. No, por eso, Ferreira y Amarilla y Tony que se va. No que tenía no juega. lateral ofensivo. No sé por qué no juega Tony Sanabria. El viernes a las 13 y algo dice Berizzo, puede que convoquemos a un lateral, habló de un partido ofensivo, un partido dinámico, y a las 14 No, yo quiero volver a escuchar la conferencia de prensa de Berizzo del jueves, hablando de que contra Colombia íbamos a tener la posición, íbamos a la posesión, recuperar la pelota arriba. Yo no sé qué, él nos prometió una cosa que no cumplió. Bueno, perdón, Gómez. J. Gómez. No tuvo mayores sobresaltos. Yo quería decir algo más de Rojas nomás, sacó muchísima pelota él metiéndose como central para cubrir la espalda de los compañeros y ofensivamente cabeceó uno cerca del travesaño, ¿verdad? Por eso, ahí yo tenía que decir Rojas hizo un partidazo. Es lo que yo intento explicar, Nico. Muy poco te él hizo un gran trabajo defensivo, pero el partido necesitaba un lateral ofensivo y él intentó, pero no me gustó porque él no te... Y a eso voy. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Perdón, yo estaba resumiendo, por culpa de Berizzo, Rojas hizo un mal partido. No sé si se entiende. Bueno. Si Rojas se fue al ataque y todo, ¿te acuerdas Bruno Valdés contra Perú? Que se fue al ataque en esa... Perdón, Jota, para no quedarnos sin tiempo. Gustavo Gómez. Bien, Gómez. Jota. Bien. Alderete. Bien también. Para mí Alderete excelente. Sí, muy bien. Alderete hace el pase profundo para el gol de Tony Sanabria, por ejemplo. Está muy bien a Romero. Cuando nadie quería romper línea, él es el que pasa la pelota. Arzamendia. Le hizo volar a 2-3 en un cuerpo a cuerpo. Sí, 3 veces. A mí no me gusta. A Borja. A mí tampoco me gustó Arzamendia. No me gusta Arzamendia. Bien. Ese es el trabajo que le pide el técnico. Para mí, regular para abajo. En todo caso, si sigue jugando ahí, va a ser un desperdicio. Porque él empezó como enganche. La diferencia del trabajo... No, él es lateral izquierdo. La diferencia entre el trabajo de Arzamendia y Rojas es que uno como decimos mi corrupto favorito, ¿no? Los dos hicieron el mismo trabajo. El mismísimo trabajo. Pero Arzamendia es lateral y Arzamendia es ofensivo. Vos le tenés a él como un jugador que se va a ir al ataque y por lo menos un centro por tiempo te va a tirar. El Arzamendia ofensivo jugaba con Leonardo Álvarez. ¿Cómo se llama? Álvarez. Leonel Álvarez. El Arzamendia que aprendió a marcar fue en la Copa América del 2019 y se hizo defensivo. El que en Cerro aprendió a marcar y pasaba bien al ataque era con Aquino, cuando Aquino le metía, era un circuito que funcionaba. Cuando no jugaba Aquino no funcionaba Arzamendia, cuando no jugaba Arzamendia no funcionaba Aquino. Entonces no puede jugar al fútbol. Bueno, y el jugador es así. No. Hay jugadores que... Pero ahí es donde yo digo, ahí están todas las explicaciones a un lado y sos o no sos. Porque no puede ser que vos dependas netamente de jugar con Claudio Aquino para ser un buen lateral izquierdo. No, de esa característica, con Cacu puede hacer eso. Tiene que jugar otra vez Martínez y tiene que jugar Melgarejo de volante por izquierda. Bueno, sigamos porque nos quedamos sin tiempo. A ver, otra cosa. Pero si no entran esas cositas minuciosas, no se arma la sociedad, pues nunca sale el gran equipo, porque vos querés que todo el mundo funcione. Poner a Messi con Cristiano y Mbappé a ver si funciona tu equipo. Coincido con vos, pero ante la urgencia, la necesidad, la situación en la que está, vos tenés que mostrarte así no tengas ni el 10% del circuito que necesitas. O sea, y ya es personal, ya es... vos te revelás, vos te mostrás, o sea, eso es lo que necesitamos también, Jota. No va a funcionar todo siempre perfecto, para que vos funcione, no es así. Y va y pama, obvio. No funciona así. No, es Jota, sí, no sé, ayer yo no tenía, bueno, no puedo contar eso, pero, volante central. Morel bien. Iba a decir algo que no correspondía. Jorge Morel. Dentro de que no es el clásico tapón, es el que mejor interpreta esa posición. Para mí tienen que jugar Morel. Coincido.
Morel. No va a jugar. Lo vamos a extrañar contra Venezuela. Sí. Jugó muy bien contra Ecuador y también lo hizo ayer. No llegaba tampoco, jugó en la altura acá y encima el tercero no iba a llegar luego. Villasanti. Viene el segundo tiempo, la rebeldía que tuvo él para tratar de ser ofensivamente, pero le faltó más. Es titular. A mí me gustó la rebeldía. Creo que hasta mirando su rendimiento podía ser una pieza importante contra Ecuador. Por ese recorrido que siempre tiene. Contra Venezuela. No sé si No, llega. contra Ecuador, el partido que no jugó. Sí, pero fíjate que ayer descansando él ese partido y no viajando, se acalambró, cosa que antes no, o sea, él viene fusilado de Gremio. Él llegó y jugó. Y podía jugar Villasanti en la altura y ayer Florentín, por ejemplo, pero ni siquiera lo llevó al banco. Claro, no te dan eso. Es por fácil eso, desde acá, ¿verdad? Claro, hay cosas que ellos tienen que ser. Y ayer en los últimos 10 minutos te da la razón. Villasanti estiraba, ya no daba más. Sí. O sea, evidentemente viene desgastado. Pero él también toma esas decisiones en el segundo tiempo ya porque tiene el respaldo de Pica Lucena. Sí. Bueno. Gastón Jiménez. No, yo lo veo, Gastón Jiménez no está suelto, no. Él está nublado. Mira que corre, mira que tiene cambio de ritmo cuando quiere. Corre. No se queda quieto. Lo que pasa es que él frena antes. Yo hice un videito y todo para mostrar cómo él hace el recorrido que tiene que hacer, pero frena antes, se queda ahí cuando va a pedir la pelota. Está miedoso. No está suelto, entonces él nos va a servir cuando esté suelto. Hoy está muy presionado, se le nota, no suma. ¿Gastón Jiménez? No puede seguir jugando en la selección. ¿Gastón Jiménez? No, luego. Yo coincido con Jota, él no es mal jugador, pero ya, como suelo decir, hay veces que vos tenés una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, y no demostraste una vez, y coincido, bueno, y si es miedoso no puede jugar en la selección. Está nublado y ya tuvo 10 partidos, exagerando, no sé cuándo tuvo, pero habrá tenido por ahí 8 días, habrá tenido 8, 7. Jiménez fue titular en 7 de los 8 partidos eliminatorios. Si en 7 partidos vos no demostraste, ya está, amigo, muchas gracias, podés ser un gran jugador, a lo mejor te llamo de aquí a 3 meses y vení y la rompés y somos todos felices. Totalmente, que va a pasar. Pero hoy no podés estar, ya demasiadas oportunidades y demostraste que en carácter y en fútbol no rendiste. O sea, esto no puede ser, no, si lo vamos a aguantar, no es la selección nacional, tiene que estar los mejores de los mejores. Recién yo te dije, Hernán Pérez jugó una vez en toda su vida titular, él viene 800.000 kilómetros y nunca juega. Porque uno de sus problemas es que él tiene 10, 20 horas de viaje siempre, entonces no es luego opción. Y ahora el tercer partido no se puede jugar. Y bueno, ojalá le ponga, pero te digo nomás cómo la gente creo que Hernán se cansa. Tuvo minutos y jugó. ¿Cuándo? Jugó 2, 3 partidos, 1, 2 partidos de titular en No, pero y las veces que entró de suplente, Pipino era un buen suplente. Bueno, pero ya no es Pipino. Él es un jugador de trabajo. Bueno, ya, eso es donde voy, Jota. O sea, vos tenés tu lugar como tenés tu lugar. O sea, nadie es Messi. O sea, no podés poner vos tus condiciones. Yo juego solo bien en esta posición. Solo juego bien en esta. Es la selección nacional. O sea, no podemos ser tan benevolentes con lo que integran la selección nacional. Son los mejores jugadores del país, están ahí. O sea, no pueden tener esa excusita de no, que viajé 20 horas, que no sé qué cosa, no. Excusas, son evaluaciones, si no traerle a los 11 pero goleadores de América. Pérez, Jota, no rindió nunca en la selección. Y un goleador te va a jugar de central. No rindió nunca en la selección Hernán Pérez. Hay cosas pues no rindió por muchos motivos. Chicos. Y bueno, pues no podés tener tantos motivos en una selección nacional. A eso no me voy, Jota. O sea, los mejores jugadores del país están ahí. Nunca jugó. ¿Cómo que nunca jugó? ¿Cuántos minutos tiene Hernán Pérez en la selección? Jota, 700 partidos en la selección tiene, nunca exagerando. Jugó seguido, Chipi. ¿Y por qué no juega seguido? Porque no se gana el lugar. Es más, él jugó con varios técnicos. Con varios técnicos, o sea, Hernán Pérez tendrá fácil 20 partidos en la selección, fácil. Saca el dato exacto, es como decir, tuvimos 70-30 en la posesión y tocaste todo atrás. Jota, Pipino era un jugador de selección. Es otro jugador. No importa, pero jugaba de suplente de 10 minutos y en 5 minutos te armaba un quilombo, sí. Con el perdón de la palabra. Y para eso, hermano, al revés, jugando 90 te hace un buen trabajo, en 5 minutos no funciona. Yo digo nomás la evaluación de cada uno, yo no es que pido por Hernán Pérez. No, se entiende. Su estilo de juego
Él por eso es un jugador europeo. ¿Por qué juega en Europa? ¿Por qué jugó tanto tiempo en Europa? Porque era táctico. Funcionaba 90 minutos. No, era un fantástico de 5 minutos. Y nosotros lo usamos al revés. Él venía para solucionar problemas en 10, 15 minutos. Cuando él era un jugador... Las veces que jugó de titular, Jota tampoco funcionó. Mirá que tuvo partidos de titular. Yo no sé cuántos, pero tuvo. Y tampoco fue... No sé cómo se ve. 42 partidos tiene en total, pero sumando, por ejemplo, el sudamericano y el mundial sub-20. ¿Y selección mayor? ¿Solo selección mayor? En adelante fue convocado por la selección. Por ejemplo, Sí, en el 2010 jugó 6 partidos amistosos. En ese momento el Tata era el técnico. Fue convocado a la Copa América del 2011. Allí jugó 2 partidos. Él es vicecampeón de América. Te voy a decir más, Jota. ¿Sabes que el mejor partido? No ese dato refuta todo lo que yo digo, pero yo estoy hablando de cuántas veces fue titular. O sea, 50 partidos. Yo quiero refutarte en algo. Su mejor partido que yo recuerde de la selección fue de suplente. Con Chiqui Arce contra Argentina en Córdoba. El partido con Brasil jugó muy bien. Su mejor partido fue de suplente contra Argentina en Córdoba. Me acuerdo que entró espectacular, Está bien. Antes de completar los 11 jugadores, lo que tenemos que hacer es ahora mismo sacarle a Berizzo. Espera, porque los jugadores bajan su nivel con Berizzo. Antes de la pausa, nos quedamos en Gastón Jiménez. Jota, Ángel. Ángel es un laborioso titular siempre para mí. Ángel. Lo que menos es delantero nomás, porque juega muy lejos. Ángel. Muy buen trabajo de Ángel ayer. Cacu. Me encanta. Muy bien. Le falta el circuito. No tiene culpa roja, le faltaba el Beto, el Paraguarí. Paraguarí se iba a divertir con Caco. Me parece que hoy Jota de todo te quiero decir, pero ahí coincido. Le faltó el circuito, igual se lució. Igual tiró 2, 3, 4 pases. Que vos decís, a la pucha, que este tiene que jugar sí o sí. Sí. O sea, eso nomás yo quiero dar a Zamendia, que porque cierto, no tiene No, porque él tiene cosas distintas. Vos mirás esa jugada, mirá las veces que Arzamendia se tiró te pasás alabando que coincido la calidad técnica de Arzamendia. Que Cacu dejó pasar la pelota. O dejó pasar y no le siguió a su rival. Además, Cacu me parece que es el que tomó la iniciativa propia, rompiendo lo que pueda mandar el técnico al meterse al medio y a hacer de distribuidor. Sí, totalmente, pero ahí no estaba el negocio, él se dio cuenta. No, mira nomás las veces que Cacu no vuelve y Arzamendia siempre vuelve porque ese es su prioridad. No, ayer Cacu, pero que hablamos con, ¿sabes qué me acordé medio del partido? Del técnico. Apuso. ¿Cómo? Apuso. Porque hubo varias en las que subía el lateral colombiano, ¿cómo se llama? Murillo. Tecillo. Murillo era el central. Tecillo subía y Cacu toreaba. No, eso, se acordaba tarde para ese devolver y arrancaba cuando el otro día le sacó 5 metros y él por eso tiene que armar el circuito, te da tanto una ofensiva que el armar el circuito para compensar eso, no puede tener las dos cosas. Claro. No todos los jugadores tienen esas dos cosas. Totalmente. 37 partidos tiene Hernán Pérez en la selección mayor, gracias al profe Adam que aquí pasa el dato. Tony. Bien. Como todos los centrodelanteros que van a seguir jugando con este señor, era sacrificadísimo, corriendo de aquí a allá, siguiéndole a todo el mundo, y por ahí toca una pelota y mete como ocurrió con Tony Sanabria. Tony no va a estar el jueves, ¿por qué? ¿Porque se negoció con el club o por otros motivos? Por ambos motivos, según la información que se tiene. El arreglo con el Torino era que Tony Sanabria juegue hasta este partido y vuelva a Italia. Y por el otro lado, su hijo o hija está por nacer. Lo hará esta semana, entonces aparentemente también hay una cuestión familiar de por medio para que el jugador retorne a Italia. Pero necesita 5 partidos seguidos, Tony. No, pero no tiene eso, es coincidencia nomás. Él va a tener un hijo y él trabaja, pero va a poner. Pues, eso dice con todo, Jota, no es con Ratón y Sanabria. Esto dice, el Nico le dice a los periodistas, a todos nos dice. Bueno, nos vamos, señores, a la pausa. ¿Qué hora es? 13:17, hacemos una pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo. Del viernes 3 al domingo 5 de septiembre. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos, al contado y en cuotas. Te esperamos en nuestros showrooms en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con un horario de atención especial. Viernes 3 de 7:30 a 20 horas. Sábado 4 de 7:30 a 18 horas. Domingo 5 de 10 a 17 horas. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y retirar en el día 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. Y si sos del interior del país, también podés acceder a todos estos descuentos imperdibles en todos los productos. ¿Sabés por qué? Porque trabajamos con las más grandes transportadoras del país y aceptamos todos los medios de pagos. Podés tener la seguridad de que tu pedido te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Puisupe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Bueno, señores, nos estamos despidiendo de a poquito. A ver, Fede. Un dato con respecto a los jugadores de la selección en estas eliminatorias. Ángel Romero llegó a 8 partidos, 7 de ellos de titular. Con 7 partidos quedaron Gastón Jiménez, Gustavo Gómez, Anthony Silva y Matías Villasanti. Y Junior Alonso, rezagado, quedó con 6. El 072 dice rápido, Fede, perdón, buenas tardes, señores. Venezuela nos va a ganar otra vez con Gastón Jiménez, Federico. O sea, Venezuela nos va a ganar si seguimos en este ritmo. Ayer perdió por desgracia nomás y con 10 hombres. Casi empata Perú, dice, es cierto, casi le empató. Y en serio, pero el nivel que tenés Guaraní va a ser igual al de Lanús, dice, discutiendo con el otro que había enviado. Nos vamos, señores, no hay más tiempo. A ver, Nico, uno más. Ve algo que nosotros no vemos, dice, no le respetan usted a mi WhatsApp. Pero leíste durante todo el programa tu WhatsApp. Bueno, ¿Jota, aviso parroquial? No, saludos para los oyentes, ¿verdad? Que da gusto debatir. Muy bien, Nico. Que se vaya Berizzo. Fede. Gustavo Gómez y Morel suspendidos en Paraguay. Y en Venezuela está suspendido Tomás Rincón, quien vio la roja en el partido de ayer contra Perú. Y lo de Pirida Mota, ¿cómo lo van a traer lesionado? El problema no es Berizzo. Voy a seguir sosteniendo. El problema es dirigencial, es el manejo de Harrison y toda su cúpula. Ese es el verdadero problema de nuestro fútbol. Nos vamos con el informe de Fede de las eliminatorias. Se preocupa más por las declaraciones de Caniza, ¿verdad? Constitucional es que cada uno puede decir libremente lo que se le antoja. Pero esa es la que decíamos la vez pasada. Así trabajan y es así nosotros somos, y el que dice algo ya está en contra. Bueno, eso díceme cuando es la boda de JJ con Berizzo. Le estoy defendiendo a Berizzo. Yo no, estoy explicando, señores, el porqué. Que la pasen bien, chao, chao. En São Paulo se vivió un episodio negro para el fútbol sudamericano que impidió la prosecución de Brasil frente a Argentina, partido inicial de la fecha 6 de eliminatorias. A los 5 minutos de haber comenzado el juego, autoridades sanitarias brasileñas ingresaron al estadio para interrogar a los 4 futbolistas argentinos que militan en la Premier League: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía. El juego fue suspendido y la continuidad o no del mismo queda en campo de FIFA. En Quito sí hubo fútbol, pero faltaron los goles. Ecuador y Chile empataron 0-0. En Montevideo, Uruguay venció 4-2 a Bolivia con doblete de Georgian de Arrascaeta y otros tantos marcados por Federico Valverde y Agustín Álvarez Martínez. Para la selección del altiplano convirtió Marcelo Moreno Martins en 2 ocasiones. Por último, en Lima, Perú venció a nuestro siguiente rival Venezuela. Fue 1-0 con gol de Cristian Cueva. Tomás Rincón fue expulsado en la Vino Tinto durante el primer tiempo y será baja para el juego contra Paraguay. Brasil sigue en lo más alto con 21 puntos. Argentina se ubica en el segundo lugar con 15. Ecuador pasó a 13 y Uruguay tiene 1 menos. Hasta ahí la zona de clasificación directa. En puesto de repechaje está Colombia con 10. Más abajo, Paraguay y Perú con 8. Chile 7, Bolivia 6 y Venezuela se encuentra en el último lugar con solo 4 unidades. El jueves, la albirroja recibirá a Venezuela en el Defensores del Chaco desde las 18:30. A la misma hora, Uruguay jugará frente a Ecuador. A las 19, Colombia recibirá a Chile en Barranquilla. Y a las 19:30, Argentina medirá a Bolivia en el Monumental de Núñez. Por último, desde las 20:30, Brasil será local en el Arena Pernambuco de Recife frente a Perú. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutido
Pedidos Chorti, ¡qué buenos que están! Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchis viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Yerba mate compuesta arcoíris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de arcoíris. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. La Unión R800, amplitud modulada. Si un pelotazo te ligaste, un Dolanet podés tomarle. Si algo duele después del gym, un Dolanet podés tomarle. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Radio La Unión, R800 AM. Se tormento nejendo mí, que por ti sufro, Virgen divina, ay catuiba no quirirí.
En esta noche, niña querida, ayuye marongangegoy, de amor y pena mi alma henchida se pura y ninfa bendita de mis ensueños te cautivaba seré comer. Oye las tromas de este ribeño, de la hijo papi ya popiré. Ya en silencio no he podido, se mora y no quiri. Por eso ahora mi bien te pido, se pura reina es el lumí. La vaga luna que me encamina de roga guipe se momuaje para decirte bien de mi vida de Yurumí pajausete. Tú bien lo sabes ya ella y se son baise y te pasero caimú. Ya cuántas veces en llanto y rezo vivan de coche Yurú. Si no me quieres mi bien soñada en el tejele tan juvenil. Mi pobre vida ya está cansada, esta se tema oigo así. Aquí mi triste verso termina, oñemba, bandera y pujar. Muy pero muy buenas tardes, a partir de este momento vamos hasta las 16 horas, 13:35 minutos, con una temperatura bastante elevada, de 34 grados. Esto se llama Buenas tardes La Unión, dando información o darle continuidad a todo lo que ya ocurrió en la primera parte de la jornada de hoy. Hasta las 16 horas darle la continuidad y reflejar de lo que ocurre en nuestro país a partir de ese momento en adelante. Pero hoy ya no estoy solo, hoy voy a tener una compañera de trabajo para poder llevar otra voz en la cual vamos para compartir todos los datos, toda la información que se genera a partir de este momento. Le adelanté un poco su horario de trabajo. Ella tenía que ingresar a las 16 horas, pero le adelantamos un poco más, le vamos a torturar un poquito más. Guadalupe Varela ya está con nosotros. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio también. Muchísimas gracias, José. Buenas tardes para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de la Unión R800 AM. Un placer compartir contigo esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, me siento privilegiada. ¿Pero por qué tanto? Bueno, pero claro que sí, con un profesional de tu nivel. No, no es para tanto. Privilegiada y por supuesto agradecida también. Y como dijiste, vamos a estar hasta las 16 horas con la información, con toda la información aquí en la Unión R800 AM. Así mismo será, y vamos a contarte primero que la temperatura está bastante pesada, como decía al principio. La sensación térmica marca 36 grados. Así es. A la tarde podría llegar a la sensación térmica ya llegó a 36 grados, pero la real es 36, pero la que se siente es 36 grados, pero la oficial dice apenas 34 grados, no importa. Vientos del noreste a 18 kilómetros en la hora, humedad 38% que aleja todas posibilidades de lluvia. ¿Te parece? Vamos a Palacio de Gobierno, iniciamos la charla informativa a partir de lo que ocurrió hoy en Palacio de Gobierno. Diego Díaz. ¿Qué tal, José? Un saludo a toda tu audiencia. Y hoy hubo una agenda movida en el término presidencial, pero no había una agenda establecida para el presidente de la República. Sin embargo, recibió al director de aduanas, Julio Fernández, quien fue a reunirse con respecto a los controles aduaneros que corresponden también a su gestión. Habla de un 17% de superávit en cuanto a la recaudación por este canal. Sin embargo, hablamos con el director con respecto a los controles que se están estableciendo también. Habla siempre de un déficit en lo que respecta a mayor maquinaria en los puertos, y también habló de ciertas regulaciones que debería implementarse también en los puertos privados. La mayoría de los puertos que tenemos son privados, y muchas veces vemos que el tráfico de drogas ingresan por estas vías. Entonces él habla de una necesidad, asume que hay una necesidad de regular más lo que respecta a la gestión de los puertos privados. Sin embargo, habla de que esto representa algún costo también para las empresas que hoy están operando
y el Estado debería ser el sustento para que se pueda desarrollar un mejor control. Esto en primer lugar. En segundo lugar, también Suyi Rolón, la ministra de la Senat, se reunió con el presidente María Auxilio Benítez para hablar un poco sobre el tema de Gafilat. Gafilat terminó su evaluación in situ esta semana, la semana que pasó, y bueno, prácticamente lo que dijo fue que ellos remitieron todos los documentos correspondientes que solicitaron los miembros de la delegación de Gafilat en la evaluación in situ. Hablan de que buenos resultados fueron reportados por parte de la Senat, y prácticamente eso se refirió también al tema del norte, a la situación que pasa en el este del país, donde también fue la delegación de Gafilat. Ellos están pendientes de este resultado. Tenemos entendido que el próximo año tendríamos un borrador al menos de lo que es el informe de este organismo, que dio mucho que hablar en estos días porque llegaron al país, y también porque ocurrieron ciertos hechos que coincidían con la llegada de esta delegación, que tenía que ver con narcotráfico, con la gestión de la fiscalía por parte de los agentes que hacían allanamientos, y encontraron también a muchas personas que estaban vinculadas al narcotráfico. Entonces, bueno, se habló mucho de Gafilat, y fue eso lo que dijo el Suyi Rolón hoy en reunión con el presidente. Ahora, decime, el tema del control de estos técnicos Gafilat, no hay una explicación de cuándo podrían enviar, digamos, sus datos, su informe, su calificación, si se le puede llamar de esa manera. El próximo año, en marzo más o menos, se tendría el reporte final. Pero tengo entendido, José, que hay una serie de borradores que deben ser elaborados por esta comisión, y luego el Estado paraguayo tiene la potestad de responder puede cuestionar de repente también el informe que tiene Gafilat, y bueno, hay un careo que se tiene que hacer también antes de lo que es el informe final, que tenemos entendido que en marzo sería colgado en la página oficial de Gafilat. Esto es un tema que le movilizó a muchas autoridades del gobierno, por más de que uno pueda decir que la utilidad final del control de este organismo no se plasme en lo que es la realidad. Muchas veces creo que los organismos internacionales ayudan a marcar la cancha en lo que respecta a ciertas políticas, en este caso políticas que tienen que ver con el lavado de dinero y también el financiamiento del terrorismo. Y bueno, tenemos la información que el próximo año, en el primer trimestre al menos, ya se tendría colgada el informe elaborado por estas personas, pero Paraguay tiene que hacer un careo que es anterior y no tenemos todavía ninguna fecha. Y de hecho que hay que aprovechar también el momento para decirlo, la CEPRELAT es bastante hermético en cuanto a la comunicación con respecto a lo que se vio en esta visita de estas autoridades internacionales. ¿Tenemos algún audio? ¿Alguien habló, dijo algo, Diego? Antes sí, hoy escuchamos un rumor, primeramente un rumor de que Arnaldo Yusi estaría dimitiendo a su cargo de Ministro del Interior. Sin embargo, hoy consultamos con el presidente y él, en breves palabras, dijo que por el momento no va a haber ningún cambio. Vamos a escuchar lo que dicen. Cambio el Ministerio del Interior, Yucio, ¿va a haber cambio? Gracias. Por el momento no, dice el presidente de la República, pero recordemos, José y audiencia, que Yucio es uno de los ministros que siempre tuvo cuestionamientos más por el lado del cartismo. No digo que Yucio no haya tenido sus fallas en la gestión, pero es un cargo que él está ocupando que de repente el abrazo republicano se puede solicitar para que también el Honor Colorado tenga mayor influencia en las decisiones que tiene el gobierno. Siempre se han manifestado en contra de Yucio diferentes senadores del bloque cartista, ya habían pedido su dimisión reiteradas veces cuando vemos que hay problemas, por ejemplo, en el norte del país, o temas que se vinculan a la seguridad. ¿Algo más, señor? Por el momento nada, vamos a hacer una visita, José, a la frontera. Iremos a Anagua con el compañero Antonio Coronel para hablar un poco con la gente también, teniendo en cuenta que no hay hasta el momento noticias con respecto a una apertura de la frontera con Argentina. Estábamos hace rato consultando de forma privada, por así decirlo, a una de las dirigentes ahí de los comerciantes,
ella decía que están teniendo reuniones sucesivas con el ministro del Exterior, Euclides Acevedo, y también con otras autoridades del Ministerio de Hacienda. Este miércoles se tendrían que reunir con el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, para establecer una especie de registros informativos para proveerlos esto a las autoridades argentinas y que tengan en cuenta la importancia que tiene la apertura de la frontera y también la situación sanitaria, que me parece que es favorable para que se siga, para que se dé hincapié en el tema del comercio de frontera con la Argentina. Y bueno, iremos a hablar un poco con la gente y más adelante estaremos en un próximo contacto, José. Perfecto, señor. Vamos a esperar esas reacciones que se dan en la zona de frontera, si se dan esto en cuanto todavía sigamos por acá. Perfecto, gracias, Diego, muy amable. Un abrazo para vos. Perfecto. La frontera no está tan cerca de Nanagua, le va a llevar por lo menos 2 horas llegar, 2 horas y media. Vaya. Tengo entendido que estos comerciantes se reunieron con Euclides Acevedo el día viernes. Sí. El día viernes, y ellos están desesperados realmente porque la situación de ellos ya no da más, pero se mantiene firme el presidente de Argentina con que no va a abrir sus fronteras hasta diciembre, ¿verdad? Al menos es lo que hasta ahora está haciendo. Exacto, y tienen problemas. Hoy estábamos conversando y divulgando algunos detalles de lo que el presidente de la República Argentina, no tanto el presidente, sino los gobernadores también, claro, principalmente los gobernadores de las provincias argentinas que limitan con Paraguay, sí, donde ellos plantean 2 cosas. La primera es que el cierre de fronteras le permitirá seguramente reaccionar económicamente en sus provincias, cerrando las fronteras para a compristas argentinos del lado que viene del lado paraguayo. Sí. La otra tiene que ver con problemas sanitarios que dicen los gobernadores de provincias argentinas que sus hospitales son acaparados, o sea, abarrotados por paraguayos que van a buscar atención sanitaria. Cosa que de repente podría ser cierta, no sé si hasta ese punto. Algo que siempre sucedió, ¿verdad? Siempre sucedió, pero no sé si al punto de abarrotar. Pero bueno, los gobernadores de la República, de las provincias argentinas, que son 2 o 3, son las que tienen la palabra y ellos saben que entonces no. Por ese lado cierren las fronteras. Eso genera serios problemas también para su propia provisión. El gobierno argentino prohibió la exportación, es ya el gobierno federal, Alberto Fernández, prohibió la exportación, de momento no sé por cuánto tiempo, prohibió la exportación de carne. Eso hizo que se incremente el precio de la carne argentina y eso le abre posibilidades a la carne paraguaya. No sé cómo va a entrar. Claro. No sé de qué manera lo van a meter, porque las fronteras están cerradas y esto hace que probablemente se desarrolle una suerte de proteccionismo a toda la producción cárnica argentina y eso me imagino que le va a generar serios problemas a la carne paraguaya de exportación. Pero eso es una cuestión todavía que se verá decidir en algún momento más en el transcurso, porque esto es nuevo, sí, lo del cierre de fronteras para la salida de la producción cárnica argentina. Vamos a ver cómo viene la mano. ¿Qué pasó? El fin de semana hubo un evento político, o creo que fue hoy. Bueno, vamos a ver eso. En el que el presidente de la República no acudió a un acto político que se realizó en Coronel Oviedo, y él aparentemente es para evitar que sea hipócrita. No sé qué significaría eso, se lo dijo Mauricio Espínola, pero vamos a estar con eso un poco más adelante. No quiere ser hipócrita. El presidente de la República, claro, por eso no asumió, pero vamos a ver qué es lo que quiso decir con eso. Ingeniera Mercedes Canese, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a todo el equipo de la radio y a la audiencia. Nosotros estamos tratando de compaginar todas las opiniones que se dan sobre la tarifa. Como no tenemos mucha información del sector oficial, entonces buscamos y hablamos con gente que entiende del tema y la encontramos a usted, ingeniera, para conversar cómo se elabora la tarifa técnica para el boleto del pasaje. ¿Cómo se determina eso? Bueno, en este momento el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Transporte, hace una estructura de costos del pasaje que inclusive está publicada en la página web
del MPC, pero realmente hasta lo último que había visto todavía no está actualizada con estos valores que ellos ahora dijeron, ¿no es cierto? Porque ellos ahora dijeron que el pasaje sale más de 5.000 y bueno, en la última planilla creo que es de mayo y en esa planilla hay varias cuestiones llamativas, no sé si querés que te comente. Sí, cómo no, adelante. Claro, lo primero, que inclusive ameritó un pedido de informe del Congreso y ellos mismos admiten, es que no usan los datos del billetaje electrónico. Eso es lo primero, así como muy llamativo. ¿Para qué tenemos todo un sistema de billetaje que justamente lo que hace es transparentar la información sobre cuántos pasajeros hay, cuál es el recorrido de las unidades? A raíz de eso se puede saber también cuánto combustible consumen, porque las empresas de transporte están obligadas a entregar sus facturas de combustibles, ¿verdad? Una copia de su factura de combustible, entonces podemos saber cruzando el kilometraje, dividiendo la cantidad de combustible entre el kilometraje, cuánto están consumiendo por kilómetro. Y una información muy sensible y muy esencial es la cantidad de pasajeros, porque es un divisor, es el denominador de una división. Entonces, de una división donde arriba está el costo de un redondo y abajo está cuántos pasajeros hay. Imagínense que si pongo 100 en vez de 200, el pasaje va a ser el doble. Claro. El costo del pasaje va a ser el doble. Claro. Entonces eso es como algo que no tiene lógica y no pudieron dar realmente una explicación para mí razonable por qué no usan esos datos. Dicen que hay módulos que faltan implementar y que, bueno, no sé, usan como datos históricos de estudios que ellos hicieron y que eso es como un promedio porque hay variaciones, no sé, excusas que para mí realmente no tienen sentido. Y además de eso, si uno entra a mirar esa estructura de costos, también es muy llamativo que, por ejemplo, el costo de mantenimiento de los buses con aire acondicionado sea mayor al de los buses convencionales, que son las famosas chatarras. Porque mirando la vida útil porque dentro de esa estructura de costo ellos ponen la vida útil, o sea, el modelo de todos los micros. Entonces uno ve, bueno, así que los modelos de las chatarras efectivamente son modelos mucho más viejos. Coincide que la depreciación casi no existe más, porque sabemos que la depreciación sucede en algunos años contablemente y después ya vos estás usando una chatarra, ¿verdad? Que es lo que pasa. Pero eso hace que el costo de mantenimiento sea mucho mayor. Cualquiera que tiene una máquina sabe que una máquina vieja tiene un costo de mantenimiento mucho mayor que una nueva. Exacto. Que es un vehículo que se está moviendo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces eso es algo muy inconsistente. Cierto, el bus con aire tiene un equipo de aire acondicionado. Eso aumenta un poco el costo de mantenimiento, pero no puede ser, de todas formas, que una chatarra tenga un costo menor o que un bus nuevo tenga un costo mayor que una chatarra, ¿verdad? Entonces, esas son incoherencias que no pudieron explicar. Y si uno mira de acuerdo a la potencia del motor de una chatarra versus un bus con aire, tampoco no se puede explicar que el pasaje de un bus con aire cueste el doble que una chatarra, ¿verdad? Entonces, eso no, es apenas, la potencia, según el último estudio que vi, es 17% más. Y el aire no se usa todo el tiempo, ¿no? Es como el motor del bus, que si no usas el motor no te mueves. El aire en invierno no se usa cuando hace más fresco en la noche, etcétera. Entonces, podemos decir que la incidencia será, no sé, máximo un 10%. Y si es máximo un 10%, y el pasaje, pongamos que el costo real del pasaje sea 2.500 guaraníes, entonces el de los buses con aire debería ser 2.750 y no 3.400 o 3.600 o ese 5.000 que ahora están diciendo. Ahora, y después hay otros elementos más. Sí. Ahora, ingeniera, quiero detenerme un rato en algo que no deja de ser importante. ¿Por qué cree usted entonces que mantienen esos colectivos chatarra? Porque si voy a ser bien directo, lo que quiero plantear es que utilizan chatarra para aumentar costos y estafar a una ciudadanía o percibir mayor cantidad de subsidios que paga el Estado. En realidad, bueno, mi experiencia trabajando en fábricas me dice que en realidad es todo un esfuerzo que, por ejemplo, si vos sos el ingeniero de una fábrica, le convenzas a los socios a invertir en mantener en buenas condiciones las máquinas en vez de repartir utilidades, ¿verdad? Yo creo que las chatarras están porque ellos prefieren nomás tener utilidades cada año y no estar invirtiendo en flota nueva, ¿verdad? Creo que más bien va por ahí, porque
porque es más invisible el costo. Es como que se paga más en cuotitas, parece el costo de mantenimiento que estar pagando de una vez un bus nuevo, que si le preguntas a un ingeniero te va a decir no, tenés equipos nuevos, ¿verdad? Porque el costo al final es menor, ¿verdad? Por más de que deprecien, tenés un mantenimiento menor, menos paradas, ¿verdad? Se supone que a vos te conviene trabajar y mover tu vehículo, no que esté descompuesto, pero la realidad es que eso no pasa, y no creo que sea por un problema de que no tengan los recursos, sino que realmente prefieren nomás tener esa utilidad y no invertir. Ahora sí puede ser que haya algunos itinerarios, hay itinerarios privilegiados porque está muy desordenado nuestro sistema de transporte por la forma en que se fue concesionando, entregando realmente por favores a las empresas, entonces cada itinerario es como un feudo, ¿verdad? Entonces cambiar los itinerarios y ordenar y hacer que esto funcione, digamos, en forma eficiente es imposible con el sistema actual. Y claro, entonces una línea que pasa por Ciudad Ayala es más rentable que una línea que solamente va por los barrios, etcétera. Entonces sí puede ser que haya algún itinerario que sea menos rentable, eso sí es cierto, pero en promedio tienen no solamente una rentabilidad muy buena, sino que fijada inclusive en la propia estructura de costos. 18% dice la estructura de costos del MPC, que es la rentabilidad empresarial. Nos quejábamos que los camioneros querían tener una rentabilidad mínima y no nos dimos cuenta que cada vez que nos subimos al micro estamos pagándole una rentabilidad a los empresarios de transporte en la fijación que hace. Pero ese darnos cuenta tendría que haber asumido, digamos, en una mesa de conversaciones, de negociaciones con el gobierno, porque si yo me subo a un colectivo y tengo que hacer otra vez todos los cálculos necesarios para ver por qué me cuesta ese pasaje más elevado en un diferencial, y me dicen no por el aire acondicionado, pero resulta que el aire acondicionado no utiliza el porcentaje que ellos dicen tenerlo, yo me voy a volver loco. Entonces voy a bajarme y me voy a subir en un colectivo convencional, pero resulta que con el convencional, primero, no sé si voy a llegar. Segundo, no sé si voy a llegar sano porque está abarrotado de gente, y al final termina otra vez siendo muy costoso lo que yo pagué un pasaje mucho más barato. Y el colectivo utiliza todos los repuestos que usted menciona que tenía que haber sido utilizado como, no sé para qué, porque el colectivo igualmente no funciona. Claro, en realidad no tenés luego opción. A mí me pasó muchas veces, pero yo uso también el transporte público. Cierto, tengo mi vehículo, a veces uso bici, pero también uso mucho el transporte público, y me pasó tantas veces que tomé el primero que vino porque yo tenía que llegar a una hora. Y ni qué decir cuando era estudiante, etcétera, en esa época no había buses con aire, pero poniéndome en el lugar de un estudiante, digo, bueno, tenés un examen y no vas a esperar que venga la chatarra, ¿verdad? Es que es un monopolio natural, que en este momento está en manos privadas, y realmente es un fracaso total del sector privado de manejar eficientemente y con una buena calidad y un precio justo este servicio público. Entiendo. Ahora, quiero trasladar un poco esta misma consulta. Bueno, yo no sé si hay puntos de comparación, digamos, entre las unidades o el trabajo que se realiza de las empresas intermunicipales con la que estalló hoy esta mañana, que aumentaron el precio del pasaje sin ningún tipo de consultas, cuando ellos mismos, las mismas empresas permisionarias de la municipalidad, y que hacen recorridos solamente por los barrios, y aumentar el precio, y decían ellos que ellos hacen también sus cálculos sobre la base de lo que plantea, digamos, la mesa técnica, pero con una diferencia. Esas empresas no tienen diferencial, pero sí cobran como diferencial. Claro, ellos lo que dicen es que ellos no van a recibir el subsidio del gobierno, seguramente no estarán cumpliendo con los requisitos, porque las empresas municipales pueden recibir el subsidio del gobierno. Uno de los requisitos es que tengan 2 choferes por bus inscritos en IPS, por ejemplo, ¿verdad? Y que entonces por eso ellos tienen que cobrar el precio del pasaje. Eso es lo que dicen, ¿verdad? No recibimos subsidio y tenemos que cobrar el precio del pasaje. ¿Y qué pasa ahí con la autoridad municipal? Porque el municipio es el que le está habilitando a estos buses. Me acuerdo cuando se protestó tanto porque al comienzo del gobierno de Cartes iba a subir el precio del pasaje de 2.000 a 2.100.
la municipalidad sacó una resolución y mantuvo a 2.000 el pasaje de los buses municipales en Asunción. Quiere decir que es efectivamente una atribución del municipio y justo en un momento electoral, ¿verdad? Está pasando esto. Sí, muy ¿verdad? llamativo. Muy llamativo. Es muy llamativo y bueno, sabemos que los empresarios de transporte siempre han acarreado a los votantes de los partidos, especialmente el Partido Colorado. Se dan un contexto así como muy llamativo esto, que realmente, sobre todo los concejales que quieren ser reelectos deberían dar alguna explicación, ¿verdad? De qué está haciendo la municipalidad respecto a buses que son administrados por o regulados por el municipio, ¿verdad? Mi hipótesis es que estas empresas de transporte interno de Asunción aplican ya un prepago de un alquiler de sus unidades para el 10 de octubre. Y sí, es que siempre ha sido así, ¿verdad? Y nosotros, los usuarios del transporte público, somos las víctimas de un secuestro de nuestros derechos, ¿verdad? Yo creo que hay que pensar en otro modelo y sería tan importante que se debata y que inclusive sea un tema de debate de las elecciones municipales. ¿Qué otro modelo de transporte público podemos tener? Porque este modelo realmente, así como te dije, no se puede ordenar. Cada uno tiene su itinerario en forma, como un feudo. No hay de noche, no hay feriados. A las 8:30 de la noche la gente no tiene micro. ¿Cuántas veces yo, cuando era estudiante,